Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde te encuentres, y bienvenidos a un nuevo diálogo de cine organizado por el área de cine de la Fundación Cine Más Cómic. En primer lugar, los agradecimientos de rigor, como marca el protocolo, en este caso a la Fundación, al Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz Cómics, que es quien nos da el soporte donde se retransmite este diálogo a través de su página de Facebook, a la Cátedra Moebius de Lenguaje Gráfico de la Universidad de Laguna, a la Librería del Maldito y don Gonzalo Santana, que es quien nos da el soporte técnico, nos aguanta y nos permite que muchas veces estemos más de lo necesario hablando y hablando y hablando. Y bueno, como hoy presento yo, porque don Patricio García Ducha todavía no se ha podido incorporar, yo por mi parte doy el agradecimiento a la Fundación Finlandesa de Cine por, fundamentalmente por el material de documentación y en este caso a Lauren Film, que es la empresa que distribuyó la película en nuestro país, gracias a la cual las imágenes que ustedes van a ver son imágenes que en su día me facilitó Lauren Film en el año 1900. Esta película se estrenó en 1995 en España y gracias a eso he podido preparar las imágenes que ustedes van a ver. Dicho todo lo anterior, y ya teniendo en cuenta que espero que Patricio se pueda incorporar en los próximos minutos, le doy la bienvenida a don Juan Antonio Rivas, una vez Buenas, más, como suele aquí, decirte. aquí estamos. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes a todos, a todas. No sabía si saludar cómo era aquello con un señor, sí, señor. O Sí. aquí estamos a las 18. Es que el horario militar ese de las 18:100, las 18:00, no, Sí. no, o 18:30, no sé cómo, A ver, cómo, cómo decirlo. en este caso sería, ahora mismo, en donde yo estoy sería las 20:44. Vale, bueno, O sea, tampoco es la diferencia bastante. entre el horario militar y el horario tal cual lo decimos ahora, No, no es grave. a ver, el tema sobre todo es que en horario militar lo que se suele coger es, o sea, 18:00, 20:00 o 20:30, o 20:30, pero no te suele ser los 12:00, 11:00, Por eso. 21:00, porque es una forma Y, de organizarlo. y dos cosas. Lo primero es como el recluta Patricio está llegando tarde, Sí, Private Patricio está llegando sí, tarde, pues sí, vamos a tener que ponerle a dar vueltas ahí a la pista sí, americana, a la pista como, americana, sí, como por castigo. llevarlo. Y lo segundo, reconozco que me sorprendió muchísimo cuando me pasaste el listado previsto de las películas de este año y esta era la segunda del año. De hecho, te pregunté porque la tenía confundida con una de Matthew Broderick en la que es Ujú, una pseudobiografía ujú. de Neil Simon, era, ¿no? Sí, El escritor. Pensé que era Biloxi eso Blues. originalmente Ujú. y después me di cuenta que no. Y entonces ahora ya no intentarás convencer al público en general. Ya yo la he visto, no la había visto, lo confieso, lo dije la semana Ujú, pasada, no la había visto, ujú. pero la pude ver esta mañana. Y bueno, entiendo que convencerás o intentarás convencer al público del por qué echarle un vistazo a esta película que a priori mm, poquito tendría que ver con lo que hemos hecho a lo largo Sí. de estos 2 años. A ver, en principio, iba a leer una cosa antes, pero bueno, espero hasta que Patricio se incorpore. A ver, lo primero que voy a hacer es leer la biografía de un señor, de esos señores, de estas personas que tienen una biografía una persona actual necesitaría 5 vidas para poder hacer lo que este señor hizo en una vida, que es León Battista Alberti, que nació en Génova el 18 de febrero de 1404 y murió en Roma entre el 20 y el 25 de abril de 1472, porque en este momento lo de las fechas bailaba tanto. León Battista Alberti fue arquitecto, secretario personal de 3 papas, humanista, tratadista, matemático y poeta. Y además de estas actividades principales, también fue criptógrafo, lingüista, filósofo, músico y arqueólogo. Fue uno de los humanistas más polifacéticos e importantes del Renacimiento. Ya llegó don Patricio. Muy bien. Aquí estamos. Ahí estamos. Eh, Dale. Muy bien. Bienvenido, bienvenido, bienvenido de nuevo. Y el aspecto más innovador de sus propuestas consiste en mezclar lo antiguo y lo moderno, propugnando de ese modo la praxis antigua y la moderna que había iniciado Filippo Brunelleschi. Además, según Alberti, el artista en este contexto social no debe ser un simple artesano, sino un intelectual preparado en todas las disciplinas y en todos los terrenos. Una idea heredada del enciclopedismo medieval de los doctos, pero adaptada a la vanguardia humanista. Esta película originalmente se llamaba El hombre del Renacimiento. Y a ver, la elección.
primero, yo lo he dicho creo que el del primer día. A mí cuando me educaron, profesionalmente hablando, me educaron para tener la mente lo más abierta posible e ir a verlo todo. Y quedarme, o sea, no solo entrar y quedarme 15 minutos, que lo hace mucha gente de mi profesión, bueno, cuando llevaba la profesión de ver películas y escribir sobre ellas, sino, Eso es una profesión. sí, Eso, eso es una profesión. como decía Isco, Sí, eso es yo voy una a caer profesión. más bajo. O sea, vamos a ver, fue mi profesión, ya no lo es, pero fue mi profesión. Y a mí me enseñaron a ver las películas desde el primer momento. Y segundo, esta película es curioso. A ver, vamos a hacerlo de manera cronológica. Esta es la versión norteamericana de la revista Premiere. O sea, digo norteamericana porque la revista Premiere originalmente es francesa. Esta es La la portada edición de Maverick. de Maverick. De Maverick, Esto es de junio ¿Sabes? de 1994. Digo, agradezco mucho a la sociedad, a la Fundación Finlandesa que me dejase, que me prestase esta revista porque además tenían varios ejemplares y entonces me la pude traer. Y aquí hay el Ultimate Summer Movie Guide, que es como la guía de lo que tienes que ver en verano del año 94. Okay. Bueno, pues en esa guía que estaba encabezada ni más ni menos, creo que era, lo digo de memoria porque la revista la leí ayer. Sí, la primera película era Mentiras Arriesgadas y la segunda, El Rey León. La sexta película de las 20 recomendadas era Un poeta entre reclutas de Renaissance Man o Operación Shakespeare, que es como se llamó en Francia. Y es uno de los pocos sitios donde tienes información. Aquí te habla de la película. Además, uno de los sitios donde Penny Marshall comenta cosas de la película. Y además no me di cuenta, pero es verdad que como era... Eh, el, Vale, no, genial, no, sí, muy bueno. sí, No, no, porque además es el papel de... ya sé. Era Patricia. Es en casa de Sí, Patricia. Sí. voy a quitar el sonido mientras tú estás hablando. Entonces, partiendo de esa base, después recurriré más a esa revista. Es curioso que, además, es que la revista dice una cosa muy curiosa. Hay que empezar vamos a ver si contextualizo las cosas de forma que lo entiendan. A principios de los años 90, Walt Disney, la hoy día todopoderosa Disney, no estaba precisamente en su mejor momento. Tan mal estaba que tuvo que asociarse, entre comillas, con Warner Bros. A ver, Disney y Warner tienen en común que producen y estrenan películas. Esa es toda su relación, no tienen mucha más. Cualquiera que haya trabajado en el negocio del cine a nivel de exhibición y distribución saben que son dos conceptos, tanto en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos, diametralmente opuestos. Pero Warner se ofreció, de otras muchas cosas, porque había cosas que le podían interesar. Ya Disney llevaba tratando de cambiar de mediados de los años 80, pero el sistema no le había funcionado. Y esta película forma parte, está todavía dentro de lo que era Touchstone, que Touchstone fue una de las dos divisiones. Primero fue Buena Vista International, que es la película, el sello que distribuyó Splash. 1, 2, 3 Splash era Disney, lo que pasa es que distribuyó como Buena Vista International, que en sí eran las siglas oficiales, era el nombre de la compañía. O sea, el nombre de la compañía de Disney dentro del argot era Buena Vista International, no Walt Disney. De hecho, perdona Eduardo, en los años finales de los 80 y 90, Disney en España era Buenavista. O sea, Sí, todas las películas venían como Buenavista a los cines. como Buena Vista. Y después tenían Touchstone y Hollywood Pictures, que era como la división de películas adultas. Y esta película es Disney. Pero esta película entra dentro de cuando todavía aquí está Disney, ya había estrenado La Bella y la Bestia, Aladino, acababa de estrenar El Rey León, que es cuando ya en realidad, primero Katzenberg se va a montar DreamWorks con Spielberg y David Geffen. Y cuando Disney ya ve, digamos que la puerta, ve la luz al final del túnel, porque con lo que ha hecho ya se puede volver otra vez a independizar, volver a tener la autonomía que no tenía antes. Pero con esta película todavía Disney quería conseguir un público que, digamos que no es que, ellos querían hacer una película que fuera para un público adulto, que no estuviese asociada con Disney, aunque la gente ya sabía que Touchstone era Disney, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y esta película además, el que lo presenta es Andre Wagner, que Andre Wagner es uno de los responsables de Carolco, que a su vez es responsable de Rambo. O sea, Mario Casar y Andre Wagner son los fundadores de Carolco Film.
Y además, y lo siguiente es que Disney con esta película pretendía, en cierta manera, cosa que no tiene mucho que ver, apuntarse un poco a el éxito que había podido tener el Club de los Poetas Muertos. Pero a ver, tres cosas. Primero, esta película se vendió como una comedia y esta película no es una comedia. De ninguna de las maneras, lo mires por donde lo mires. ¿Tú crees que no es una comedia? No, no es una comedia. Patricio tiene a Danny No, DeVito. yo No. hago como que una pregunta retórica. O sea, ¿tú crees que no es una no comedia? es una comedia. O sea, No es una. pero tiene muchos No, elementos a de ver, comedia. no, trata de quitarle hierro a muchos asuntos con una sonrisa, pero la película es tremendamente seria. Sobre todo en Estados Unidos. El tema es que fuera de Estados Unidos hay muchas cosas que no se entienden. Pero en Estados Unidos, tremendamente seria, ¿a qué te refieres? Porque como producción, como película, todas las películas son serias, no, pero a ver, aunque sea una película de los hermanos Marx o sí, sea bueno, un drama como Ricardo III. una producción seria y los hermanos Marx no están en la misma frase. No, hombre, La producción era muy seria la producción, lo que pasa es que... No, y el efecto que buscaba precisamente el absurdo, la los hermanos risa, Marx la no eran comedia, muy claro. serias. Pero bueno, Pero, dejando y eso, yo esa película, eso que te digo, trátate, o sea, lo del tema del ejército estadounidense siempre es un tema serio. Pero olvídate, pero mira, deja el tema del ejército atrás. Empieza por el principio. No, por eso quiero que tú A ver, lo desarrolles. Vamos a ver, voy a simplemente, yo creo que sí es una comedia, pero no es una película de risa. No. Ya partes de la base que tienes a Danny DeVito, y Danny DeVito, quieras que no, es un actor que tú relacionas rápidamente Sí. con un cierto Claro. tipo de película. Pero es verdad que según... Te lo ponen como protagonista, además. Piensa que la película es simplemente como sinopsis, es un publicista que se queda sin trabajo, es un poco desastre, y ya empieza directamente con la oficina del paro. Y en la oficina del paro se plantea casi como una situación cómica, es decir, él va a solicitar el desempleo y se enfrenta con una oficinista, con alguien que ya le para los pies, y la situación es Danny DeVito, ya es relativamente cómica. O sea, cómica, vale. Pero estabas hablando de cosas serias, es decir, gente mayor, gente que ya es bastante mayor, que se queda sin empleo, porque además ella le dice algo así como la edad que tiene, no sé qué, ya esto empieza a ser un problema. E inmediatamente después, el trabajo que le ofrecen es dar clase. Yo he visto la película doblada a 7 soldados, creo que era, y los llamaban los doble C, que en la traducción, no sé cómo es el original, la traducción era cagarros caninos, es decir, creo que eran 8 contando con el que se tiene que ir porque tiene unas órdenes pendientes de detención. Claro, el tema es verdad que qué tipo de personas, y ahí yo creo que es lo que te refieres tú, Eduardo, qué tipo de personas, cuáles son los arquetipos de esos 8 soldados. Es decir, tenemos negros o personas de color, con lo cual muchos eran de Detroit, que si están aficionados a los programas estos de casas de empeños, hay una que transcurre en la milla 8, que aquello es un disparate, el tipo de gente que participa. Tienes a un latino, que es el italiano. Tienes que lo ponen también con el problema de la vista. Tienes a la basura blanca que te viene del de ninguna sur, parte. Sobre todo del sur, que se ha criado en un campo de esto de caravana, lo típico. Con 6 hermanos. Sí, exactamente. Y después tienes a otro que era Mark Wahlberg, tío, un jovencísimo. La primera película que hizo, Mark Wahlberg. Exacto, y después tienes a otros dos, que uno está, le falta una huilla, y el otro muchacho que, bueno, con lo cual yo entiendo que por ahí estás hablando de, además hay un momento que uno de los personajes, el capitán del cuartel, dice, esto es un problema de la sociedad, si esto no lo solucionamos, el país se va a la mierda, ¿no? Además lo dice claramente después de broma. Y la sociedad nos los manda a nosotros. Claro, ese giro que da. Bueno, pero yo no he didicho nada, me callo. Es decir, al final está planteando temas muy potentes, donde estás viendo que el sistema americano, muy serio, el sistema de educación americano no funciona, y lamentablemente el efecto dominó está significado que el sistema de educación del resto de los países al final van a dejar de funcionar. La educación pública está empezando a dejar de funcionar en España, por lo que sea. Por poner un ejemplo cercano,
Y entonces entiendo por lo que Eduardo dice que esta película trata temas muy serios. Sí. Lo que pasa es que siempre es verdad que le das ese punto de comedia, quizás porque es el azúcar que le das a la píldora para claro, que es lo que exactamente, es que esa es la historia, porque además una cosa que por ejemplo pone en el Premiere es que cuando el guión es semi-autobiográfico, el guionista pasó por la misma experiencia. Y cuando se lo ofrecieron a Penny Marshall lo que dijo es que la tenía que hacer Danny DeVito. Así de simple, así de claro. O sea, era la primera elección y Danny DeVito dijo que sí. Después la historia es que todos los actores, empezando por Mark Wahlberg, en este caso Marty May, que es un nombre de rapero, porque además esta película después tiene un montón de chistes privados que tú tienes que entender un poco por dónde van los tiros. Pero piensa que al latino, al chico de las gafitas, al italiano, una bala le mata a su hermana de 13 años cuando va a comprar leche. Es verdad que lo comenta. Lo está contando, sí. No, y el caso pero sí es verdad, era latino, no era italiano. Era, el apellido era Menéndez o Menéndez. Sí, o Benítez. Benítez. Pero de todas maneras, al actor esto ya lo había visto antes, creo que era en Una historia del Bronx, la película dirigida por De Niro, donde hacía de De Niro cuando era joven. Exactamente. Por eso yo inmediatamente digo latino. Vale. Italiano tal, pero es latino. De hecho, el director de casting, el director de casting lo escogió precisamente porque se lo recomendó Robert De Niro. Después la chica, la única chica que sale, ha vivido en 14 sitios porque la madre va saltando de novio en novio y trabajo en todo. Es que hay una cosa ahí tiene un doble, o sea, la chica como, o sea, representa como quien dice a dos colectivos, porque también es negra y además es mujer. Y yo creo que por la época en la que se hace la película era cuando se estaba empezando a incorporar o sea, no llevaba mucho tiempo la incorporación de la mujer al ejército estadounidense. Sí, pues si te das cuenta que en los mandos eran todos hombres. Los mandos eran todos hombres. Bueno, la sargento mayor era ya una mujer. Sí, es la única, pero te das cuenta que también la instrucción la hacen por separado. Sí. Estaba por un lado las mujeres y por otro lado los hombres. Pero no estaban fíjate que en ese momento ya había sargentos mayores femeninas. O sea, la gran incorporación de las mujeres al ejército norteamericano fue en la década de los años 80. Es que por eso te digo, yo creo que a partir de ahí está representando también esa época. Claro, no, y aparte, a ver, hay pelotones enteros de mujeres. No, pero es que estaban solo las mujeres, había un pelotón, o sea, desfilando cuando se veían y era completo de mujeres, y los hombres, y había solo hombres, o sea, en el único sitio donde se ven mezclados hombres y mujeres es en la clase de en la clase de Danny DeVito. En la clase. Entonces, el tema es que, y además eso es una, o sea, voy a coger, no es, digamos que no es una frase de la película, sino está dentro de una novela de Jack Reacher. O sea, hay 4 prototipos de personas que se apuntan al ejército norteamericano. Una, que es por patriotismo. Lo han vivido en casa. Otra, por tradición familiar, que es el caso de uno de los soldados que su padre murió en Vietnam y el niño quiere ser como su padre. La tercera es porque es un trabajo. Y la cuarta es porque es un sociópata donde es el sitio perfecto para matar y nadie te va a decir nada. Y eso, aunque suene muy serio, eso es así. Y en realidad una de las cosas que plantea esta película, piensa que esta película está hecha ya en la época de Bill Clinton. Donde, por ejemplo, potenció mucho no solo los afroamericanos al ejército, que eso ya venía desde la época de Harry Truman. O sea, ya se incorporaron en la época de Franklin Delano Roosevelt, pero con Truman ya podían entrar en la academia, cosa que no podían hacer anteriormente. Y después de la incorporación de la mujer al ejército norteamericano. O sea, yo creo que lo dije el otro día, o sea, la general que enseñó a la actriz que hizo Capitana Marvel es una general de brigada, una general de división y es general de ejército del aire. O sea, ¿por qué? Porque esta mujer se incorporó en la época que se incorporó y 30 años después es general, cosa que en Estados Unidos era impensable. Pero que la película plantea primero es lo que tú dices, el tema del sistema educativo, pero es que plantea sobre todo el hecho de que el ejército se ha convertido, es un trabajo. Mira, yo estuve consultando, te metes en la página del ejército, la verdad es que a nivel digital el ejército norteamericano es fantástico, tienes toda la información del mundo. Y entonces ves lo que cobran hoy día. Entonces tú te apuntas hoy día al ejército y el sueldo mínimo de un soldado norteamericano son $20,000 al año, más la casa,
más el seguro médico, más si tienes niños, el colegio para los niños, más una casa para vivir, más el transporte baratísimo, y si encima sabes idioma, sabes mecánica, sabes no sé qué, tienes un montón de pluses. O sea, un montón de incentivos, cosa que un trabajo normal no tiene. Y vale, vale que es un trabajo peligroso, pero hay muchísimos más trabajos tan peligrosos o más como meterte en el ejército. Como mercenario, por ejemplo. Exactamente, eso ya está un poco peor. Eso es otra Es que por cosa. eso te digo, o sea, yo creo que de los trabajos y tal así como de peligrosidad, o sea, Es más el peligroso contratista. ejército es de los más peligrosos, Sí, porque es pero eso. hoy día, Patricio, es Y más además, peligroso. te digo una cosa, no solo por el hecho de que te puedan mandar a un conflicto armado, sino precisamente por el hecho también que dentro de los cuarteles o dentro de las zonas de entrenamiento se producen accidentes Sí, sí, está y claro. se producen accidentes con A armas ver, de fuego, con explosivos y tal, y también ahí tienes un plus de pero peligrosidad que no tienes en ningún otro Pero trabajo. vamos a ver, pero para mucha gente es una salida. O sea, el Sí, personaje, no, eso el es evidente. afroamericano que era jugador de fútbol americano, Y que se le, sabía y se que le no, fastidia no la podía hacer otra rodilla y cosa. ya no podía hacer otra cosa. Entonces está esperando un niño y Mm. él está trabajando y su mujer está trabajando. Sí, O sí. sea, eso, por ejemplo, al personaje de Danny DeVito le desarma, porque le desarma, o sea, él no se espera. Y después también es cierto, y eso es una de las muchas iniciativas que trataron de tomar ya antes, pero sobre todo en la época de Clinton, fue fomentar el tema de los estudios en el ejército. Ujú. Precisamente para esta gente que por razones varias no había podido ni siquiera terminar el instituto, que pudiesen terminar. Ujú. Porque esa es la parte. Y después está la otra parte que es Danny DeVito, a pesar de que, por ejemplo, hay un detalle que la gente ignora. El coronel de la base, a ver, para que él no lo sepa, pasa tanto en España como en Estados Unidos. O sea, las bases militares, el que manda es un coronel. O sea, es así de simple. Porque después los generales están en el cuartel general. El coronel le dice, ¿qué experiencia militar tiene usted? Y dice, no, la única experiencia militar que tengo es ir desde Arlington a Washington con el nombre de un soldado que se había olvidado de él. Sí, Pero es que en ni sé realidad, exactamente, esa Y fue le una muy buena. pregunta, que por ¿y eso cuál era digo, el ¿Y cuál era nombre? el nombre? ¿Recuerdas el nombre? Y y ni se se lo acuerda. deja Por eso digo callado que en porque ese momento de comedia tiene poquito. Aunque Danny DeVito hubiese querido alistarse, Danny DeVito es 3 centímetros más bajo que la edad mínima para poder entrar. O sea, eso es uno de los La chistes, edad o la perdón, altura, la altura mínima. la altura. O eso sea, es. ese es uno de los chistes privados que tiene la película. Porque es así. Pero es que piensen que la elección de Hamlet y todo lo demás, eso es más idea de Danny DeVito que del guionista. Ajá. Porque aunque parezca mentira, Danny DeVito es de las personas más inteligentes que hay en Hollywood. O sea, es un señor, como se diría malmente, muy leído, muy escribido. O sea, la Ujú. idea porque a ver, no nos engañemos, Hamlet, o sea, me refiero, Shakespeare, a mí me sigue, o sea, yo tengo absoluta devoción por Shakespeare, pero Shakespeare es difícil en castellano, en inglés ya no te cuento. O sea, no es Sí, nada fácil. Y pero no si es te das na- cuenta, es una idea que se repite mucho en las películas americanas de esta, porque sí, De ahora este tipo mismo, de así por poner educación para dos trabajar ejemplos, con exactamente, o sea, me gente estaba con acordando también problemáticas, sí. de Mentes Peligrosas, Sí. que Michelle Pfeiffer, que es la profesora, la que llevan allí y la meten en el aula donde están todos los abandonados por el sistema y tal y cual, y ella lo que intentan es que comprendan la poesía para que comprendiendo la poesía sean capaces de ser mejores estudiantes, y aquí te plantean el tema de Hamlet, pero también por ejemplo, o el Club de los Poetas Muertos que tú nombrabas antes, pues también el profesor les intenta hacer que les guste la literatura, pues a través del tema de teatro, de interpretarla, de leer a los clásicos, o sea, Creo es que como en el Club de Poetas Muertos es imaginación o trabajaban El sueño de una noche de verano. correcto, es verdad, Era El es sueño de una verdad. noche de verano, ¿no? Sí, Sí, exacto. al final hacían que una obra de teatro incluso, que era la que interpretaba no me acuerdo el actor, el protagonista, y cuando se lo decía a los padres, pues decían que no. fatal. Sí, era el doctor Watson de House, no me acuerdo cómo se llama. Correcto, sí es Sí. verdad, Era el sí es mismo verdad. actor, no me acuerdo, se Sí, me fue el el nombre. actor, sí es verdad, sí es verdad, sí es verdad. Exactamente. A ver, eso es uno de los puntos. O sea, fue lo que dijo antes. Para empezar, que es otra cosa que, por ejemplo, comenta Penny Marshall. Eh, o sea, el tema de que él pierda el trabajo, que él está separado, pierde el trabajo, tiene que irse. O sea, el encontronazo de la oficina de empleo es terrible, porque es terrible. O sea, a pesar de que sea Danny DeVito,
también ves la evolución, como el primer día es horrible y el día que le dicen que tiene trabajo ya llega, va mucho más relajado. La señora que lo atiende tiene una relación mucho más cordial con ella, porque además él no deja de ser una persona, digamos, con formación. Pero Con lo ese cual, perdona Eduardo, ahí está claro que lleva yendo mucho tiempo. mucho Porque tiempo, Exactamente, eso solo es se lo que yo ven dos también secuencias, interpreto. la exactamente. primera y la última. Muy bien Ni interpretado. siquiera, lo lógico hubiera sido meter alguna intermedia, algún No, fundido. No, te está muy van bien Dos hecho. secuencias, la diferencia es que pasa por delante uno que están cantando, le y choca le y ¿Qué ya pasó? Y los saluda como si los viera y todos a los días. la, y a exactamente. la funcionaria, Y lo, ¿cómo están tus hijos y tal? Y tu Sí, sí, hija, sí, sí. dice, oh, aquí ya se ve que lleva mucho tiempo viendo. sí, yendo a la oficina, sí. Exacto. O sea que O sea, no es un tema te plantea. inmediato, sino que está yendo un tiempo y tal, y es cuando... Eso te plantea ya el problema, o sea, el choque que supone. Por lo tanto, te digo, la comedia, y Penny Marshall comenta que una cosa que hay que leer entre líneas es que en realidad él también se da cuenta de que su carrera no le está convenciendo. O sea, él tiene un premio, es un tipo que le ha ido muy bien, o sea, tiene una bandeja de plata de estos premios que dan, como Sí, puede ser al mejor los publicista en este leones, como Sí, pueden caso. ser los sacrosantos leones de oro, plata, de Sí, oro del Festival de de Cannes, Cannes, de publicidad. de publicidad, y él se correcto. da cuenta de que, bueno, digamos que él ha llegado a un punto en su vida que está buscando una cosa distinta. Claro, él tiene la imagen que tiene el ejército, que es la imagen que tú puedes tener. Ahí, a ver, esta película, aunque la gente piense lo contrario, claro, yo es que he tenido la oportunidad de estar en una base americana, en este caso en dos, no en una. Y entonces las bases americanas son ciudades en pequeñito. Tienes todo. O sea, Ujú. yo tengo un montón de cómics comprados en la librería de cómics de Torrejón de Ardoz, en inglés. O sea, es así de simple. Cuando Torrejón era una base conjunta de uso americano, en realidad, como digo, españoles había 300 y americanos había 5000. Entonces tú podías ir a Torrejón y era como si estuvieras en Estados Unidos, o sea, en una ciudad en pequeñito. Y entonces, claro, él esa imagen no la tiene y cuando llega se da cuenta de muchas cosas. Y a ver, la película está hecha en una base real. Le cambiaron el nombre, pero la base se llama Fort Jackson, que es una base que se abrió, Fuerte Jackson en nuestro idioma, que se abrió en 1917, que es una de No, las bases pero más... pero el rodaje está hecho ahí. Sí, sí, el rodaje Sí, Pero, está sí, es lo hecho. que pero, está diciendo. pero No es lo cuando que... llegan, el nombre del campamento es Fort Sí, McLean. sí, pero Claro, se lo le han han cambiado el cambiado. nombre, para Le la han cambiado película el le nombre, cambiaron. pero Claro, claro, pues, a a mí me ver, hizo gracia que el apellido que eligieran fuera McLean. Fred McLean, sí, eso es anterior, sí, Como, como bueno, no sé el si es otro. anterior o posterior a la No, jungla no, de cristal, pero es vamos. posterior a la jungla. Pero Por eso te en digo, Fort realidad McLean. Yo lo de John McClane lo vi claro. es Fuerte Jackson, Pero sí, sí, es el eh, verdadero Fuerte que Jackson el donde moto hacen es Victory Start Here, que además La es un victoria signo. comienza aquí, sí, de Además, que estamos hablando de un campo que abrió en plena Primera Primera Guerra Guerra Mundial. Mundial, sí. De hecho, entrenaron gente allí que se fue a luchar a Europa. O sea, imagínense si es antiguo. Y entonces, una de las anécdotas que tienes que rebuscar mucho, que lo comenta Penny Marshall, es que eh, cuando lo despiertas a las 4:30 de la mañana, eso no es ningún invento, es que realmente ellos vivieron, o sea, ellos entrenaron, vivieron, comieron, que por cierto, según se quejaron, sobre todo Mark Wahlberg dijo que no le gustó nada la comida, y ellos estaban viviendo real. Entonces, cuando estaban a las 4:30 pegando gritos y voces, realmente no era un invento, o sea, tú no puedes movilizar a 3000 tíos. O sea, una base militar entre media suele haber entre 3500 y 5000 soldados algunas más. Este además es un sitio, tiene hasta su propio museo. Imagínense si es grande, que Fuerte Jackson Joder. tiene su propio museo. Que además yo he visto las fotos, las estuve viendo ayer. En la entrada hay un helicóptero, un Bell de Vietnam, sujeto, precioso, por cierto. O sea, Bueno, de hecho, mo- en la misma película lo decían un poco en broma, pero yo creo que era real. La torre de entrenamiento decían es, es es- es la una de mayor las, del ejército. en ese momento creo que era la más alta. Creo que estaba cercana como a los 70 metros de altura. Si no, que se lo diga a Dani De Vito que tuvo que Sí, bajarla. Que no, eso estaba pensando, ¿no? eso Cuando él no, la no es tiene que subir y todo. Entonces, en realidad ellos vivieron en línea, en vivo y en directo lo que era la historia de estar allí. O sea, ellos entrenaron, tuvieron un periodo de entrenamiento, comían, el pelado que llevan ellos es real, o sea, me refiero, el pelado de los soldados es real, o sea, los llevaron, le cortaron el pelo, le pusieron un uniforme y los pusieron a funcionar. De hecho, estuvieron, creo que fueron 3 semanas dentro de la base, porque en realidad en ese aspecto se trataba de dar una visión, sobre todo porque hay un concepto que repiten mucho en la película. Lo repite el personaje, el capitán, Anton Jackson, que es Tom Holland, que es el concepto de familia.
sea, en realidad todos acaban en el ejército porque están buscando una familia que no tienen. Y eso es tremendamente duro, porque es tremenda. Y el primero que no tiene familia real es él, porque él tiene una muy mala relación con su hija. No se acaba de entender mucho con su hija. Está separado, con su hija se entiende a ratos, por momentos. Él está... A la ex esposa nunca se la ve. Nunca se la ve. Oye, pero no se la ve. Nunca se la ve. Sí, bueno, no, y creo que No, tampoco se la oye, ¿no? tampoco. Solo se oye a la No hija. se le oye, solamente a la hija. La hija Entonces, la nombra, pero nunca ni se la ve ni se la oye. y entonces todos están buscando una familia. Que eso es un concepto que se trató después de la belicosa etapa de Ronald Reagan y de George W. Bush con la Primera Guerra del Golfo y toda la historia. Lo que trató la administración Clinton fue de, primero, no apuntarse a todas esas aventuras que no conducen o sea, una de las pocas cosas que hizo Clinton fue a Somalia, pero ahí nos quedamos y mira cómo le salió, porque la verdad es que es eso, pero una vez que va, fíjate cómo le salió y tenían hasta cierto punto cierta justificación, pero entre Ronald Reagan y George Bush no les quedó más donde apuntarse, o sea, porque no tuvieron más años en mandato, si no hubiesen ido a más historia. Entonces se trató de cambiar ese concepto, el concepto de esa persona que entras al ejército y tienes, pues eso, un seguro médico, que en Estados Unidos saben que por ley no es obligatorio. ¿No? Como el concepto de seguridad social en Estados Unidos no existe per se. En cambio, allí sí te lo pueden dar. Entonces, acuérdate que Obama intenta implantarlo y ahora no me acuerdo si fue el Congreso o el Senado se lo echó para bueno, atrás. se lo echó parcialmente, pero el Obamacare Llegó a salir funcionó. algo, pero muy... Pero vamos, o sea, era para que no te dieran tenía una nada, aspirina, como o sea, muy te dieran una reducidito aspirina. para que lo A aceptaran. ver, Pero no lo que era el plan que quería meter. consiguió que 50 millones de americanos que hayan tenido seguro, cosa que no tenían antes, pero el país son casi 400. O sea, en realidad se llegó a donde se llegó. Pero Y eso luego te no lo sé si plantea. Trump se lo llegó a cargar, el Obamacare. No, lo he intentado, pero no. Un momento. Vale. El primero que hizo un seguro de ese tipo fue Ronald Reagan. Ah, vale. No nos engañemos. Que él dijo textualmente cuando firmó el decreto que iba a acabar con el sistema económico norteamericano y eso es mentira. O sea, el primero que tragó con un seguro fue Ronald Reagan, la administración de Reagan. George Bush no movió ficha porque no le interesa. Y vamos a ver una cosa, lo del seguro es como todo. O sea, hay mucha influencia por parte de las aseguradoras privadas. Eso No, está claro. obviamente, en Pero, Estados Unidos es un negocio. sí, Puro y pero duro. lo que tampoco quieren las empresas es quedarse sin trabajadores. Entonces, de puertas para afuera, eso siempre es una cosa que dice mucho Warren Buffett, que es para mí el mejor inversor que hay en Estados Unidos. Dice, las grandes empresas tienen una doble moral fantástica. Por un lado, son antimonopolio y por otro lado, quieren que sus trabajadores vayan todos los días a trabajar. Mire, perdone, eso es incompatible, porque eso es incompatible. Claro. O sea, es así. Y vamos a ver, es un señor que le ha dado, sobre todo a George W. Bush, le dio palos. Fue el que le dijo claramente a W. Bush que le parecía inmoral que él pagase menos impuestos que sus trabajadores. Cosa que de hecho fue una de las razones por las cuales Bush acabó perdiendo las elecciones, porque contra eso nadie tenía respuesta. O sea, es así de simple. Pero no, dejando eso a un lado, después piensen la simbiosis que va pasando. Y además es que Hamlet está muy bien buscado. El hecho de Hamlet está muy bien buscado porque Hamlet lo tiene todo. O sea, Hamlet tiene incesto, traición, la duda metódica de Hamlet, Sensualidad, como sensualidad. asesinato. O sea, exactamente, tiene asesinato, lo tiene todo. O sea, Con lo que él consigue como despertar el interés en ellos se para quedan que todos como dice, diciendo, hey, ¿cómo? anda, ¿y Eso esto seguro que es qué? más interesante que esta revista que pone, claro, ¿Qué es lo que él le dice, elijan lo que quieran para leer y tal, y claro, pues todos eligen, que por cierto, una cosa mala que tiene ahí que no me gustó de la película, Que lo de el paleto lee el cómic. cuando le dice, que estoy leyendo un cómic de Archie y los otros, no sé qué, ¿cómo te pones El a leer paleto era el cómic? italiano, en el caso Sí, bueno, sí. el latino. Y dice, y al final le dice el otro, claro, ¿cómo no te hubieras leído Superman, Spiderman? O sea que los dobles C somos lectores de cómics. A ver, tú sabes que también... Doble C también puede significar coleccionista de cómics. Sí, también pasa otra cosa. A ver, Archie, desgraciadamente, sobre todo en esta época, tenía la fama que tenía. O sea, piensa que en el año 94 todavía Archie Comics mantenía el símbolo del Comic Code en las portadas, cuando ya Sí. todo el mundo lo Fue había el último que denostado. yo creo que fueron de los últimos. El último junto con DC. Sí, correcto. Entonces también yo tengo la teoría, que no la puedo confirmar, que eso fue añadido incluso del propio De Vito, porque Dani De Vito es muy crítico con esa historia. O sea, a mí me encanta, yo no he conseguido el guión, o sea, no he tenido tiempo de encontrarlo. Me gustaría saber cuántas
cuántas partes del guión de Vito le hizo caso y cuántas no. Porque en ese aspecto, evidentemente, es una película donde... y no porque, por ejemplo, muchos son actores desconocidos o semi-desconocidos, sino porque en realidad es como cuando hizo Matilda. O sea, él adaptó Matilda de la forma más ortodoxa posible, pero evidentemente él incidió en determinadas cosas. O sea, De Vito es muy crítico con muchas historias y lo ha sido siempre. A mí no me gustó eso, entonces, de que la No, clase de los yo doble estoy de C acuerdo. leía Yo, como si estoy de eso fuera acuerdo. malo. Al Y después contrario, tiene, eso ¿no? ayudó. Además Eso, de Harlem, los cómics Patricio, ayudaron. no lo sé porque mira cómo estamos nosotros. O sea, que sí, bueno. También es verdad. Oye, eso, vamos a ver, apúntate tú al carro que yo en ese aspecto todavía estoy mínimamente cuerdo escogiendo las cosas. Y después está el enfrentamiento entre el sargento de instrucción, que lo hace Gregory Hines, Gregory Hines, sí. que no era el actor que querían coger, porque Penny Marshall dice, es que aun cuando grita era demasiado bueno, o sea, como que no. ¿Tú te imaginas lo que hubiera sido ahí Louis Gossett Jr.? Entonces Sí, hubiéramos hecho ahí el juego sí. con Lo que oficial pasa y que, caballero y le que faltaba no se decir aquello de lo de la cabra y Sí. no, la frase de la cabra y los maricones, ¿no? De todas Perdona. maneras, el planteamiento, a ver, Hoy hay en día que sería imposible, perdón, o sí, sea, pero en su acuérdate que la momento frase que sí. decía En el era 90, bueno, esa. en el 94 todavía lo podías decir, ahora mismo sería imposible. Pero yo entiendo, puedo entender porque he conocido, en España el concepto de sargento de instrucción es distinto que en Estados Unidos, pero he conocido gente así y he tenido relación con ellos, o sea, no es que los haya conocido, es que he tenido relación. Entiendo que tú tienes 3 meses, no, ni siquiera 3 meses, tienes 9 semanas, que no son 3 meses, para preparar a una persona que no tiene ni idea. O sea, no tiene ni idea de lo que es la vida militar, no tiene ni idea de la Sí, disciplina, sí. no tiene ni idea de nada. Y evidentemente, tal y como funciona el sistema americano, una vez que pasas esas 9 semanas de entrenamiento, te pueden meter en un avión y mandarte al sitio más insospechado. Yo entiendo que el tiempo es importante. Pero claro, lo que mejor plantea la película, que poca gente hace mención, es cómo todos van aprendiendo de todo. O sea, al principio de la película, él entra a la base militar, le pregunta, tengo que ir a tal sitio. Y entonces el que está le empieza a explicar, usted tiene que hacer esto, esto, esto y esto, que señores, eso no es coña, te lo explican así. Porque te lo explican así. Yo la primera vez que fui a Torremolinos ¿Cómo 2, es? con la sigla, Esa con estaba la muy sigla. buena. Cuando él El coge y Centro de, de apunta, Educación, de no sé qué, Sí, al sí. CEA, apunta en el el papel, CEA. él apunta en un papel todas las siglas que le ha dado Y no el llega. soldado. Te compro una vocal, está jugando. Es Sí, sí, buenísimo, sí. el O sea, chiste es porque, muy bueno. pero es que se funciona así. ¿Puedo comprar Y, una vocal? y cuando lleva un mes en el sitio, más una furgoneta de Interflora le Sí. pregunta Y él responde Sí, igual, sí. y responde responde también. exactamente igual. O sea, llega un momento, o sea, porque en realidad tú cuando estás dentro de un sistema, o sea, yo creo que lo que todos aprenden es, vamos a ver, a él se le quita un poco esa imagen que tiene, que el grito es el malo malísimo de la película, Sí. que no son todos tan malos, que hay gente, el mejor ejemplo es el capitán que lo recibe. El capitán es un soldado que se preocupa por su gente. Y el coronel también, en realidad, el programa es idea del coronel, pero el capitán, que es la persona de contacto entre el coronel y en este caso el profesor, se preocupa mucho por sus estudios, por su gente. O sea, él entiende, porque él es militar de academia. Además, cuando le dice, yo no puedo mandar gente a West Point alegremente, que eso, porque además tú puedes ingresar en West Point no con 18 años, puedes ingresar en West Point siendo mayor, pero no todo el mundo, digamos que está capacitado para tener una academia, porque las academias tienen, digamos, números clausos, por decirlo, para que nos entendamos. O sea, no pueden ir todos los que quieran, porque las academias tienen un cupo de estudiantes. Y en realidad, tanto el coronel como el capitán se preocupan. Y entonces, Bill Drago, que es como se llama el personaje de Danny DeVito, se da cuenta de que hay una preocupación real. Y ellos De se dan hecho, cuenta. perdona Eduardo, tanto se preocupan que uno de los personajes descubren que tiene un pasado que oculto y por eso lo expulsan de la academia, con lo cual está claro que el personaje de Vito, el profesor Bill, intenta impulsar a este individuo porque cree que No, tiene... porque lo ve como que Lo ve dice, este tío es despierto, lo ve... inteligente, este tío tal, pero sin embargo, claro, es que esa era la tapadera que estaba usando este chico para huir pues de lo que De estaba la huyendo justicia. de la justicia, de que tenía Exacto. órdenes de búsqueda y captura por el sheriff de no sé dónde, por tráfico de droga y no sé Por qué, tráfico de drogas. pero de Pero alguna lo manera curioso es que esa también, secuencia está mostrando que los mandos superiores se estaban preocupando claro. por sus soldados, ¿no? O sea, porque al final le han hecho caso de, oye, que esta persona a lo mismo vale, mírenlo y échenle un vistazo de verdad, aunque después la jugada salga mal, ¿no? Aunque la Vale, jugada pero salga mal.
No, pero pero una el cosa, interés es real. ahí también entramos en una tradición de los ejércitos de todo el mundo, que es que en muchos sitios, que muchas veces se alista gente para huir de un Sí, pero pasado eso, Patrick, conflictivo, vamos a llamarlo así. eso solamente funciona, Pero En la solamente legión funciona extranjera. en la española y en la francesa. no, pero bueno, en este caso este hombre lo que hace es falsifica su identidad y por eso se puede Sí, meter. pero en la Legión Española Luego, y en la aparte, los francesa daba lo legionarios y mismo. tal, Podías sí. ir con tu propio nombre Sí. Sí, que la que Legión cerraban, Española que no no pasaba nada. dejaba, Y aunque le den todo el mérito no me acuerdo ahora el militar que le dan el mérito de todo esto, la Legión Española es copiada de la Legión extranjera francesa, que es lo que te De decían Millán Astray. siempre, que, vale ese, Millán Astray, pero que fue una copia de la Legión, que claro, que con la que tuvo contacto en Marruecos, y entonces pues por en eso África, en De todas África, maneras, efectivo. no que sé era cómo donde será la estaba la Legión normativa ahora. extranjera, o sea, todas Antes las te grandes. perdonaban. No, en Antes la te Legión perdonaban todo, extranjera ahora se no, supone que tú entrabas y a partir de que tú entrabas en la Legión extranjera, tu borrón y pasado cuenta Se nueva. acabó, desaparecía. se acabó, Y se estaba acabó. en la Legión extranjera y ya eras del ejército, o sea, ya eras propiedad del ejército y aunque viniera la policía a buscarte, no, este hombre está aquí No, ya. no podía. Se De hecho, siente, ya tú ¿no? te exactamente, ellos hacían eso solamente, en principio que yo sea que yo sepa, tanto en una como otra, el estatus sigue siendo el mismo. Vale. O sea, tu pasado queda atrás. Es la frase que está escrita en francés en la puerta de la Legión Extranjera Francesa en Córcega. Así de simple. O sea, tu pasado queda atrás. Tú entras dentro y eres otra persona. Puedes llamarte como te dé la gana. Aquí no, lo único que se te va a pedir es lo que se te va a pedir. No tienes mayor historia. Pero Qué bueno, en bonita es Boyete, por cierto. sí, pero en este caso, por supuesto que hay una preocupación, o sea, evidentemente se trata de hacerlo de una manera así, pero esa preocupación no es inventada. O sea, esa preocupación es real y también quieras que no. Y la película no pretende decir a la gente, váyanse ustedes corriendo al ejército, no, porque en realidad porque los que están en esa clase es para decir, mi madre, el pasado que tienen es como para salir corriendo, digo, empezando por él y terminando por él, los últimos que están. Y después está está el hecho del afán de superación que en cierta manera acaban teniendo todos. Porque es verdad, o sea, en el programa, ese programa, no estaba el concepto de examen ellos deciden hacer el examen. Con el peligro de que si suspende el examen, los echan. Pero fíjate, perdona Eduardo, que ese momento, lo comentabas tú al principio, que yo creo, tienes razón, Disney intenta tirar del éxito de El Club de los Poetas Muertos, incluso de Good Morning Vietnam, donde metes un personaje que no tiene nada que ver con el Es ejército suya, o pero muy poco con... esa es Era suya de todas propia, maneras, además, esa era es Robin suya. Williams, ¿no? Y ese momento donde los alumnos, los CC estos, deciden entrar en el examen, es el momento, oh capitán, mi capitán, bueno, ese y el final del desfile, pero vamos, esos dos momentos, sí, porque todo es Yo la derecha y tal, o sea, de CC, acuerdo, de acuerdo en parte con Juan Antonio también que eso, que hay momentos que me parecen demasiado edulcorados o demasiado perfectos en la película, ¿no? O sea, que está bien, ¿no? El tema del ejército y de cómo lo ponen y de todo y todas las circunstancias que van desarrollándose y tal, pero eso llega viendo momentos como muy perfectos, muy edulcorados. A ver, o sea, que el pelotón completo, los 7 u 8 que quedan, entren y vayan a hacer el examen cuando les dan la opción de que no pasa nada si no lo hacen, a ver, es que, que A yo ver, creo que Patricio, nosotros hemos sido estudiantes y si sí, nos pero daban la opción de no hacer un examen y aprobado general, a ver qué decían, lo no, no, confieso, yo hago y el no diré examen, yo nombre, hago el examen. pero me pasó una vez, me dijeron, ¿quieres hacer el examen o tienes un aprobado? Digo, hasta luego. Aprobado. Santa Patrick, Rita, es Rita, lo que que se da no se quita. ahí juegan, que eso también tienes que entenderlo Sí, sí, con el claro, hombre. espíritu de cuerpo, o sea, el hecho de que el cabo, que es el afroamericano, uno de los afroamericanos, o sea, o van todos o no va ninguno. O van No, no, todos y además o no. que también es lo que tú decías, que él es el primero que dice, yo no puedo perder, cuando él dice lo del examen y es él, el cabo el que dice, o sea, que si no lo hacemos no pasa nada, pues yo necesito este trabajo, mi mujer está embarazada, ¿sabes? Me arriesgo a que me echen del ejército por hacer un examen en ese momento y luego, pues, ¿sabes? Pues
como que todavía elevan más el espíritu. De todas maneras, tú tienes Con el claro tema de que que aparecen todos y además los va dirigiendo a él, ¿no? en la película tienes claro que se van a presentar los 7 Sí, yo y también que lo los creo. 7 vas a aprobar, o sea, lo tienes más que claro. Lo En tienes- ese sentido, sí, por eso ahí sí, Juegan sí un pilla poquito más ahí de con el comedia, rollo, tiene ese ¿no? punto A ver, de que es sabes que ninguno va a suspender. lo que se, digamos que lo que en realidad, es que en realidad lo que la película no quiere incidir por aquello de que al ejército tampoco lo hubiese hecho demasiada gracia. Hay un momento en que sí, hay un momento en donde es muy De Vito la película, muy De Vito y muy Penny Marshall. Cuando uno de los soldados pierde un recuerdo de su padre, que lo tiene que buscar dentro de la bolsa y llega Sí, tarde, y el sargento le monta el pollo, él se enfrenta con el sargento, sí. que es cuando el coronel le llama y le dice, mire, Le podía haber, este señor le podía haber matado exactamente. A ver, a partir de ahora, directamente. dos cosas. Usted es un invitado al ejército norteamericano y haga las cosas según las reglas. Exactamente. Eso es muy de De Vito, eso es muy de Penny Marshall y eso va totalmente en contra del ejército. O sea, no quisieron seguir incidiendo en eso. Porque en realidad Sí, el problema que tiene cuando alguien forza demasiado la máquina es que la gente, vamos a ver, tú lo primero que tienes que hacer cuando entras al ejército, te lo digo por experiencia propia y he estado en más de un sitio, no solamente viviendo 7 años en un colegio mayor universitario del ejército, con un coronel director, un coronel subdirector y un capellán coronel también, o sea, los tres eran coroneles, y con 14 soldados dentro del ejército. Es el espíritu del cuerpo. Y cuando tienes una persona constantemente chillándote, hay gente que lo lleva bien y gente que no lo lleva nada bien. Porque en realidad eso puede llegar a ser contraproducente. Entonces, ahí es en ese momento donde realmente hay un enfrentamiento real entre lo que es la vida civil y la vida militar. Y hay gente que entiende la vida civil de una manera y gente que entiende la vida militar de otra. Y yo entiendo que hay gente a la que pegarle de vez en cuando, no te digo dos gritos, pero sí decirle, mire, tómate esto en serio porque si no, no vas a ningún sitio porque, vamos a ver, pues bajar, o sea, la guerra no es un sitio. Ir a un escenario bélico no es un sitio no es un paseo por el campo. Pero el tema es que él tiene otra forma de entender. Yo creo que a mí personalmente creo que es una película que más allá de, no tiene nada que ver con el Club de los Poetas Muertos porque el escenario es diametralmente opuesto, porque no es un colegio, es una base militar y porque en realidad los niños del Club de los Poetas Muertos, lo único que les pasa es que son niños de un colegio de élite que empiezan a pensar, la única similitud es que los dos profesores les enseñan a pensar, pero en realidad las similitudes, yo creo ni siquiera que Disney las estuviera buscando, creo que se las buscaron a posteriori, hombre, porque en también lo del realidad, tema de la obra de teatro está también sí, ahí, no, ¿sabes? pero En vamos a las dos. ver, O sea, el punto, como No, quien dice, de vamos a ver, inflexión es la obra de teatro. Y la obra yo de creo que teatro además estructuralmente sí tienen mucho parecido. Porque sí, son pero historias por lo que, diferentes, realmente pero van alguien, fíjate, es transitando. un personaje que no, que a priori no va a encajar en el sitio donde va a estar. En este caso es De Vito, que el ejército no sabe ni lo que es, lo meten en el pero el ejército. En el caso caso de de él, Robin Williams es sí es, un profesor muy liberal que entra en un pero colegio. ya había estado allí. Súper O sea, conservador. Bueno, es verdad que él había es que sido la exalumno. diferencia es que el Claro, Club de Poetas Muertos, él fue uno de los fundadores, él sabía dónde estaba, él tienes era razón. profesor, él sabía dónde estaba y él de hecho le dijo a los estudiantes, olvídense de esto. O sea, él lo único que trata es, como es otra generación, trata de decir evolucionen. Pero Danny DeVito, desde el primer momento, que es muy curioso porque él tiene mucha libertad. O sea, así como en el colegio ya le dicen todo lo que tiene que hacer, por eso él coge la primera página del libro, la rompe, porque es una sandez absoluta. O sea, tú no puedes estudiar literatura con una tabla de X, y, una tabla con la Y y con la X, eso es absurdo, absolutamente absurdo. El caso de Dani Evito no, Dani Evito de hecho se siente y no sabe qué hacer porque nadie le ha dicho nada. Claro. Y además es un señor que no es profesor, es un señor que da clase porque tiene una licenciatura, pero nada más es mucho mayor, está separado, el caso de Robin Williams, ¿no? Robin Williams vuelve, o sea, Robin Williams lo llaman en cierta forma, como le pasa al personaje de Julia Roberts en otra película que también vuela Sí, a su en la papel. Sonrisa sonrisa de de Mona Mona Lisa. Lisa. Exactamente, o sea, eso para mí ese tratamiento es distinto. Y después además el choque es brutal. O sea, porque tanto Robin Williams sí sabía dónde se metía, Danny DeVito no, Danny DeVito llega cargado de prejuicios. Digo, y cuando se enfrenta con el sargento, es el mejor ejemplo. O sea, Mm. para él es un choque terrible ver las historias que le están contando sus estudiantes. A Robin Williams, lo que le están contando los estudiantes, él sabe lo que hay, porque sabe lo que sabe. Esos compañeros, vamos a ver, yo estaba en un colegio privado
Y yo estudiaba con niños igual, y yo tenía profesores así, que llegaban, te cogían el libro, te empezaban a leer, y tú tenías que seguir al pie de la letra lo que te Abran decían. el libro por la página 35. ¡Pam! Eso Esta era. Pascua, y estudiense de la página 35 a la página 40. En cambio, en lo que estamos planteando ahora, no. Entonces, hay momentos en donde la película se desmanda, pues en cierta manera, porque bueno, claro, son dos actores. Miren, el soldado que está en lo alto de la Torre de la Victoria, que le dice, tiene usted que bajar por ahí, ese no es un actor, eso es un soldado. Esa torre es real, eso es una Sí, base real. sí. Y en realidad a él, Penny Marshall le dijo, ¿tú eres capaz de subir ahí arriba? Y Daniel Vito le dijo, sí, pues a ver qué pasa. Pero no nos engañemos, o sea, todo el mundo Hombre, estaba temblando. pero por eso Lo te digo que curioso, ahí me tiene. llama la atención que no utiliza un arnés, sino lo que utiliza es cuerda. O sea, lo único Sí, está cogido con no, un... pero Una le cuerda ponen bien, como un arnés, ¿no? Que es donde pero No, una que no es un arnés engancha. de cuerda. Otra cosa es que esté escondido. Lo que está a la vista es no, es, el es arnés una de cuerda. Ponen cuerda como que una se cuerda y hace... luego te enganchan por delante y tú vas tirando de la cuerda por A en él le medio, ¿no? enseñaron, a él le enseñaron, Y pero Claro, ese claro. necesitó, hay un Pero mira, momento... pero esa es una escena que es bastante cómica. O sea, el sí, descenso de Sí, Danny DeVito él, a ver, es lo hace en o plan sea, cachondeo, sí, para qué tal, y de exactamente, la forma como va pero, bajando. O pero sea, es pero fantástico. perdón, es que hay un momento en que se ve que la cuerda le ha trillado sí, que está por ahí trincado, que tú y creo que dices, la cara de dolor A era ver, auténtica. esto tuvo que ser Veo Patricia, de la verdad, ¿eh? es expresión, ¿eh? simpático, Sí, sí, ahí estoy de en la acuerdo. bajada es simpática, porque una persona que es 3 centímetros más baja que un soldado normal, se subió a una torre de entrenamiento, creo que eran 75 metros de altura y la bajó. La subió y la Hombre, pero bajó. él lo hace adrede porque él podía haber bajado de una manera más o menos, que yo creo Sí, que. pero Pero Patricio, él de la forma como bajaba, que pareció. Era claro, como el pero porque pingüino en Batman Vuelve. exactamente, O pero sea, es que yo- Danny DeVito es vamos a ver, y yo creo que eh, muy bien, o cuando se daba la bueno, vuelta, que ahí yo creo que él eso que dice Juan Antonio, que es que la se cuerda lo enganchó, trincó ahí bien y, es que la y se cuenta se volvió. enganchó. Yo no sé cuántas Es tomas que tuvieron que hacer para rodar esa escena, pero la yo escena. no lo sé, pero la tuvieron. Vamos a ver, lo que tuvieron que estar, vamos a ver, evidentemente eran todos soldados profesionales, pero aún así, la cara que tenía que tener la directora de decir, como este se caiga y se rompe la crisma, tenemos un serio problema, porque a Danny DeVito le echa la canas que haga falta, pero en realidad, o sea, es que es cómico, porque es cómico que una persona como Danny DeVito se suba a una torre de entrenamiento de ese tamaño a bajar, o sea, en realidad porque, digamos que en cierta manera es absurdo, pero lo que sí es real es que cuando él se sube a la torre, eh, que incluso que eran los mismos actores, porque ustedes piensen que todos esos actores habían crecido viendo a Danny DeVito, empezando por Mark Wahlberg. Seguramente. Entonces, Claro. entonces Mi memoria me falla o era uno de los actores de Taxi, no, no, es uno de los actores de Taxi. de la serie de televisión, con lo cual era una de las Era, series de televisión junto con Lou Grant o La chica de la tele, que es anterior al sí, show de Mary Tyler Moore. sí, Sí, ¿Sabes? Que es uno de los actores finales de los más 70, principios de los conocidos de 80. la televisión era, americana. era, era, sí, Era el jefe de la oficina de de taxi. la O sea, oficina de taxi, sí, es verdad. entonces, para los propios actores, que eran casi todos gente joven, que llevaban relativamente poco tiempo, de caso de Wolver, era su primera película. El mero hecho, y todos físicamente estaban muy bien, porque en realidad todos los actores estaban, incluso la propia actriz, estaba físicamente muy bien. Que Danny DeVito se subiese a esa torre a hacer lo que fuera, en cierta manera es como decir, oye, este tío los tiene bien puestos. O sea, ya no es solo a nivel de actor, sino a nivel de persona. Es decir, Ujú. se ha subido a una torre de esta altura, cuando él encima, digo, es más bajito lo que tiene que hacer y físicamente no estaba preparado, él se sube. O sea, no solo los convence, o sea, ese espíritu de cuerpo es lo que para un civil quizá no se acaba de entender, pero es que en realidad el ejército funciona así, o lo hacemos todos o no lo hace ninguno. Mm, O sea, no es tanto el hecho de que si metemos la pata nos echan. No, es que en el ejército mm. tú tienes que confiar en la gente que tienes delante. Sí, O sea, delante, a tu derecha, a tu izquierda y detrás. Y lo digo por experiencia propia. O sea, tú pero tienes que fíjate, yo hacerlo. ahí la razón por la cual él va a la torre detrás de ellos y tal, yo ahí me faltó algo. Y te digo por qué. ¿Por qué? Porque él sigue presentando o intentando presentar proyectos de publicidad para salir de allí. Y Ujú. él llega tarde a la clase porque viene de haber presentado algún tema de publicidad o alguna cosa que ya Sí, sí. posteriormente, más adelante, se ve que lo rompe y es cuando decide dejar eso atrás.
vale, pero hasta ese momento no. Y entonces él llega y claro, también por los alumnos de alguna manera pues se mosquean, ¿no? Que dicen, pues nosotros para usted, o sea, pensábamos que le importábamos, pero como que Sí, al usted final igual, somos arritrancos iguales. Si vas a estar exactamente, para aquí usted 6 somos lo meses, te mismo que vas. para todos los demás, exactamente. Y entonces, sin embargo, él está ahí, se van todos, se coge un cabreo, no sé qué, no sé cuánto, y dice, tengo que ir detrás de ellos porque si no los voy a perder. ¿Sabe? Vale, pero ahí me faltó algo más, ¿no? O sea, vienes de hacer todo eso, te ha importado llegar tarde, has antepuesto el estar allí dando la clase a presentar un proyecto publicitario, porque lo que quieres es volver al tema de la publicidad y todo eso. Y ahí en ese momento así, como que de repente, ay, que los voy a perder. Y entonces Que se te va falta detrás de ellos. que el giro hubiera estado un poco más motivado. Sí, a mí me faltó ahí un poquito Lo más que de pasa chispa, que ¿sabes? ahí lo que plantea quizás es que él sigue, todavía no sabe exactamente lo que quiere hacer. Entonces, y en cierta manera yo quiero pensar que ese enfrentamiento que tiene, o sea, yo creo que él acaba allí más por sus alumnos, acaba por el sargento. ¿Tú crees? Sí, En porque la él le torre. quiere, Estamos sí, hablando de la torre. Él va sí, a la torre a buscar a los soldados, pues lo que con pasa el que, rollo ese de que todavía le quedan 15 minutos de clase y claro, que esos pero 15 en minutos son realidad suyos, no sé qué. quien lo reta en cierta manera, él lo que quiere, él se quiere demostrar a sí mismo, aunque te digo, es muy simpático cuando después se pone lleno en la mano, porque aún así, aun con guantes, tiene rosaduras en las manos, demostrarle al sargento que él es capaz de Sí, ser porque tan... además es verdad que en ese momento le dice, oye, que estos son todavía mis 15 minutos. O sea, me los Sí, tengo que sí, sí, llevar y el sí, otro sí. dice, no, ahí No, los no, 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 tienes. Si lo quieres, tienes arriba si quieres. Es como llévatelos. decir, venga, a Sí, ver, sí, sí. entonces, Son en tus cierta... 15 minutos, pero ahora están conmigo, ¿no? O sea, Sí, Entonces, sí, porque sí, sí. Bueno, en eso es realidad verdad. Ahí el sargento, el Gregory Haim, lo reta, ¿no? O sea, reta. Y entonces el otro dice, vamos a ver, yo tengo que subir, pero él sube más por demostrar al que está abajo, que está equivocado, que realmente por sus alumnos, porque él sigue, todavía sigue sin saber qué hacer. O sea, él es, después de subir a la Torre de la Victoria es cuando va a comer, y entonces cuando habla con su estudiante, entonces le dice que su hija es más o menos de su edad, que no se entiende, y entonces la otra le dice, ya sé por qué, porque tu comportamiento no es el que tienes que tener, o sea, tú tienes que apoyarla. claro. O sea, si la niña quiere ser astrónoma, como si la niña quiere ser lo que sea, yo estoy en el ejército, o sea, y no porque yo esté en el ejército, de todavía en hecho, por este, ejemplo, ahí tal vez es demasiado tópico, pero es cuando decide vender la bandeja esa de premio El y cuando premio, le sacar regala de ahí el dinero y tal, y entonces para que la le hija se regala ahí. vaya yo creo viendo. que él es cuando realmente se pone en el papel de sus estudiantes. Es cuando realmente se da cuenta de lo que hay, realmente se da cuenta de dónde está. Primero yo creo que, a ver, es que eso es normal. O sea, si tú ves el ejército de la forma que lo ves, porque, a ver, están hablando con una persona que ha volado en aviones militares, que ha dormido en aviones militares, que ha dormido en camastros militares, que ha comido en comedores militares, que se ha duchado en comedores militares, que se ha vestido con ropa militar, que ha cargado con Pero eso que es mochilas de Danny 20 kilos. DeVito. No, o sea, yo sé de lo que estoy hablando. Entonces, hay un momento en donde tú aceptas dónde estás, te guste o no te guste, sabes en qué bandeja, o sea, la bandeja en la que están comiendo ellos, yo he comido muchas veces en una bandeja igual. Entonces, es cuando yo creo que él acepta realmente dónde está y empieza, yo creo que él sube a la torre para demostrarse a sí mismo que acepta las reglas de dónde está. Porque hasta que no te subas a esa torre, que además al principio se lo dice el capitán, estamos orgullosos, es la más alta, es la torre más grande en un país que debe haber, en ese momento había, yo qué sé cuántas bases militares, porque ahora han Sí, cerrado muchas, en ese sí, lo momento había todas las típico. que te puedas imaginar. Decir, bueno, tengo que demostrar si yo encajo en este ambiente. Y a partir de ahí es cuando todo cambia. Y yo creo que en cierta manera eso es como funciona el ejército. O sea, cualquier institución, tú puedes tener prejuicios y que los prejuicios se vayan cayendo. Y a ver, Hombre, yo no sé si está hecho adredes o no, pero desde el principio estaban hablando, cuando él está hablando de metáforas, oxímoros, similitudes. Símil. Es verdad, yo insisto que no sé si estará hecho adredes, pero esa torre final, esa escena, es la metáfora de que él al final está aceptando sí, 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 sí. O sea, o sea, el ambiente en el que está. está, Además, si te fijas, sí. el, cuando llega el camión con las flores es después de esa secuencia, es Sí, decir, sí, ya sí, él sí, sí. está Total. No, no, absolutamente. y lo ves antes a las 4:30 haciendo gimnasia y ya lo tiene, vamos a ver, él ya ha aceptado dónde está y empieza a gustarle. Porque en cierta manera, mira, el ejército tiene muchos defectos, pero una virtud que tiene el ejército es que la disciplina bien entendida
hace que tú tengas que dejar de pensar. Si tú sabes que todo está en su Evidentemente. sitio, o sea, si tú sabes que te levantas a una hora y vas a un sitio a desayunar y hay alguien que te va a servir la comida, no tienes que pensar. Si tú sabes que tienes que alguien te va a lavar la ropa y te deja la ropa en una bolsita todos los viernes por la mañana en la puerta de tu habitación, como me pasaba a mí en el colegio mayor, perfecto. O sea, yo viví en un colegio mayor durante 7 años y yo tenía comida todos los días. Había colegios al lado mío que pagaban 4 veces lo que yo y los domingos no tenían ni desayuno, ni comida, ni cena. Y yo sabía que tenía desayuno, comida y cena cualquier día de la semana. Por lo tanto, no tienes que pensar que el domingo tienes que irte a comer fuera. No, no, el domingo vas a tu comedor de 2 menos cuarto a 3 y alguien te va a servir la comida. Entonces, él se da cuenta de que esa vida no es tan mala, que tiene un montón de ventajas, que se le empieza a respetar y que encima está haciendo algo que independientemente, él pensaba que no iba a funcionar, pero está consiguiendo resultados. Porque en realidad lo que él le pasa, también será que yo en otra vida trabajaba en publicidad. Y llega un momento que te cansas de tratar de convencer a un cliente de que no haga lo que el cliente quiere hacer. O sea, en la profesión con la que yo salí de la universidad, hay una frase que dice, no existen malos anuncios, sino malos anunciantes. Que es, un anuncio no es malo per se, es malo porque una persona paga, porque lo paga mal. Y a él le está pasando eso. O sea, él en realidad se da cuenta de que no hay malos anuncios y malos anunciantes. Y no está construyendo nada, por mucho que, por mucho que te den premio. Entonces, ¿será que yo entiendo por qué él llega un momento que lo manda toda la porra? Porque en realidad llega un momento que ya, salvo que sea una publicidad muy determinada, no puedes vender nada más. Y él está construyendo algo porque entiende que esos reclutas necesitan algo más que gritos. Y a su vez, evidentemente, está apoyado por un capitán y por un coronel que tratan de, uno evidentemente por un interés también, porque es coronel de la base y quiere venderle al resto de sus compañeros al resto de sus compañeros del ejército. Mira lo que he conseguido, este programa que funciona muy bien y se lo implementan. Y un capitán que realmente se preocupa de que no le desaparezca un camión del tamaño de un tanque, que es una frase que está muy bien, pero se preocupa por sus alumnos. O sea, se preocupa por lo que está construyendo. Y yo creo que eso está muy bien reflejado y me da mucha pena que la gente no lo ve, no haya sido capaz de verlo. O sea, porque en realidad yo conozco gente en España que se metió en el ejército porque era un trabajo que le daba una serie de posibilidades que no se lo daba otro trabajo. Y yo recuerdo, yo estuve ayudando a una chica a entrenar. O sea, a mí me han entrenado. O sea, yo sé cuál es el entrenamiento, yo sé cuál es la prueba física. Y como la sabía, entrené con ella. Y ella al principio me odiaba profundamente. Pero después lo entendió, porque ella entendió que el entrenamiento era algo necesario. O sea, tú tienes que tener una disciplina, pero esa disciplina te posibilita después acceder a infinitas posibilidades que no tienes en la vida civil, sin pagar. Porque en realidad tú quieres aprender 7 idiomas. El ejército, sobre todo no solo el ejército americano, el ejército español también te enseñan. A ver, sé que el ejemplo parece muy mundano, pero es así. El personaje de Mr. T en el equipo A, él aprende mecánica en el ejército. Sí. Un niño que VA significa en inglés bad attitude, aprende mecánica en el ejército y la madre está privada porque el ejército lo mete en cintura y acaba siendo un sargento en operaciones especiales, pero él aprende mecánica en el ejército. Acuérdate que incluso en España, hasta los finales de los 60, digamos, todavía te mandaban al ejército y tu familia veía como que era una oportunidad de conocer algo más, porque normalmente te mandaban fuera. O sea, Sí. sabes que nunca te tocaba en el sitio porque era una manera de que te sacudieras, ¿no? Juan Antonio, No estoy defendiendo. no, tenías un sitio, tenías una cama donde dormir, tenías una ducha donde ducharte, tenías alguien que te daba la ropa y tenías alguien que te protegía. Es así de simple. O sea, tenías una segunda familia. Sí, para hacer tu nombre, sí. En Gonzalo, realidad es eso. O sea, como la gente sí, no lo sí. ve, Gonzalo, Sí, nuestro sí. Nos está apuntando cosas. comandante a los mandos de la Enterprise, Sí, nos pone mensajes de vez en cuando sí, y sí. Y dice que la gente iba al ejército para hacerse un parece ese nombre. nombre. Y O para ahora, hacerse una, ahora pues sería para para hacerse un hombre, para hacerse una mujer. hacerse una De mujer, provecho. sí, en A mí lo efecto. que me De decían era provecho, que ibas para Un hacerte hombre un de hombre provecho. de provecho. de provecho. Porque si no iba, no, yo fíjate tú, así he salido yo porque yo no fui al ejército. Ya somos dos, o sea que. Pues nada, salimos, pero Eduardo, que es el hombre de provecho de este Hombres equipo, de poco Sí, provecho. los sí, demás vale. somos de poco provecho. Yo no sé, Oye, Gonzalo. Eduardo, sí tengo una duda, me llamó la atención, porque Y dos. sí, pero bueno, Top Gun cuando se realiza, además
fue con todo el apoyo del ejército y les funcionó genial porque la gente se apuntó, un montón de gente que quiso apuntarse en el ejército del aire, ¿no? Para pilotar. Espectacular. Pero después Clint Eastwood se le ocurre hacer El Sargento de Hierro, el gran héroe americano de los 70 y de los principios de los 80. Todo el ejército le cede y le da todas las ayudas posibles y va y resulta El Sargento de Hierro, donde al ejército lo pone a caer de un burro. La imagen que tiene además de la invasión de Granada, si no me equivoco, era fantástica. Fantástica, sí. Y el ejército terminó escaldado, es decir, ya nunca más vamos a volver otra vez a ceder. Y en cambio en esta película otra vez vuelven a ceder las instalaciones y para mostrar, yo creo que es un lavado de imagen, porque al final es mostrar, Sí. en lo que estás hablando también es verdad que lo habías comentado, que la política de Clinton de intentar que el ejército no sea, no relacione el ejército con guerra, sino el ejército como un tema familiar, donde de protección, donde vamos a estar todos unidos, ¿no? Y entonces es verdad que la imagen lo da, pero sí prestaron, aparte del ¿sabes? Sí prestaron mucha más ayuda No, sí, o sea, no, de hecho, te digo, ellos estuvieron viviendo en la base, tuvieron un entrenamiento básico que fueron 2 semanas, o sea, entrenaron real, o sea, aprendieron a marchar en formación. A ver, la película tiene 2 chistes muy privados que tienes que entender. Uno, que ponen que Mark Wahlberg no sabe, vamos, no es capaz cantar, de no, sí, cantar que no tiene ritmo. No no tiene tiene ritmo. ritmo. Los blancos no la saben meter, Sí, o sí, sea, como en la un rapero, película. o sea, Ni un saben rapero, cantar, ni tienen ritmo, ni vale. tal. O sea, Pues un o por lo rapero, menos los de ascendencia anglosajona. a ver, Pero aquí en este caso los ponían a todos, ¿eh? Al latino sí, también lo ponían como que no pues tenía sentido musical ni sabía bailar. el rap que sale en la película, evidentemente quien lo hizo fue Mark Wahlberg, eso sobra decirlo. Y después Ya. hay otra cosa que tienes que tener todavía un poquito más de conocimientos, que es cuando el pelotón de ellos van al final, no al final de todo, en la graduación, sino antes, que van con Gregory Hines, los pasos que dan, que van Vale, sí, que arrancando, parece un Ah, bailecito, sí. media no, vuelta y a todo el ver, canto eso es porque Gregory Hines, con permiso de Samuel era bailarín, claro. no es que fuera bailarín, es que con permiso de Baryshnikov. no, Varenikov era bailarín clásico. Gregory Hine también Eh, salía en Noches de Sol, era, ¿no? Sí, de- era el otro actor. Él es uno Ay, de los, me estaba saliendo, es uno de los actores del Brat de Pack. único testigo, además, ¿cómo se llamaba? Ah, no, Sammy Davis Jr. No, Sammy Davis Jr., con permiso de ese, es el mejor bailarín de claqué de la historia. O sea, así de simple y así de claro. Entonces, eso es un Hombre, chiste muy... la secuencia de claqué de Cotton Club, donde Coppola hace su Buenísima. clásico montaje paralelo, donde está, creo que Jaime, no recuerdo si era una mesa o encima de un escenario, Sí, pero era circular, y empieza fantástico. a bailar taca, Ese, taca, taca, con los zapatos, ese es el... mientras están matando gente. Pues te Sí. digo, pues ese baile, entre comillas, bailando en formación, eso es de Gregory Hine, que es un chiste muy privado. Evidentemente que en realidad no solo son ellos, es un pelotón de verdad que, El que va o siguiendo sea, las órdenes que él va que dando. Gregory Hine les enseñó cómo hacerlo. O sea, eso es un chiste muy privado. Y un apunte con el Sargento de Hierro, que no se llama Sargento de Hierro, esa película se llama originalmente La Colina de la Angustia. El traducción literal sería. Esa película está hecha por o sea, esa película se permitió, entre otras muchas cosas, porque esa película es en cierta manera una consecuencia directa, y te vas a sorprender por lo que te voy a decir, de Acorralado. ¿Por qué? Porque él tiene la medalla de honor, aunque en realidad los marines nunca estuvieron en esas colinas. ¿Quién tiene la Fue medalla de honor? Perdón. el personaje de Clint Eastwood en El Sargento de Hierro Ah, tiene la vale, vale, medalla de vale. honor. Sí. Aunque en realidad eso fue el problema real que hubo, es que los marines no estuvieron en esas colinas, los que estuvieron fueron fueron el ejército de tierra. Volvemos al punto de partida. Esa película lo que plantea es el enfrentamiento entre el militar de academia, que es todo teórico, y el sargento de instrucción, que encima tiene la medalla de honor, que aunque no le guste al teniente, sobre todo hay un teniente en la película que es un impresentable, un indeseable. Ese Sí. señor, él y el presidente de los Estados Unidos tienen la obligación de saludar al sargento de hierro, porque tiene la medalla de honor.
Y en realidad es la historia de que el ejército norteamericano, de las muchas tonterías que comete, es no decirle a los niños que salen de una academia que la academia es muy bonita, pero que hay gente que tiene lo que tiene. Y a un soldado que tiene la medalla de honor, lo mínimo que tienes que hacer es mirarle mirando al suelo. Sí. Eso es lo mínimo, porque Pero ese señor te va a enseñar lo que te va a enseñar. Y después está la segunda parte, que es el teniente de su pelotón. Todo lo hace a nivel teórico. Y él utiliza una K-47 para enseñarle a sus soldados cómo suena, porque es lo que se van a el arma del encontrar. enemigo. Exactamente, o sea, lo que plantea el ejército, Que eso ahora en ya todo cierta el mundo manera, tiene AK-47, claro, ¿sabes lo que te digo? pero no, y ya en el No, ejército, no sé yo si hay ejércitos amigos o enemigos que en por eso, exclusiva que tengan el pero AK-47 como antes. en aquel momento, y además plantea eso, es el choque entre la realidad, la teoría, la práctica, Sí, eh, o sea, y es curioso porque él consigue, tú fíjate que la película también tiene dobles lecturas, pues, por ejemplo, él les enseña a que sean capaces de saber qué camiseta va a llevar él. O sea, que en cierta manera es lo mismo que hace Danny DeVito. O sea, en cierta manera, eh, todos esos reclutas que son un desastre porque el sargento no está y el teniente está en su despacho jugando a la guerra en un tablerito, se encuentran con un tipo que evidentemente es todo lo contrario y al final aprenden, o sea, aprenden a improvisar porque en realidad es que son una división de las maneras de reconocimiento y señores, son los primeros que van. O sea, esos señores son los que llegan, son los scouts, son los que llegan antes. Eso es como la mítica 82 y 101. Eran los primeros que tiraban en paracaídas. Después llegaban los otros en plan marcial, pero esos tipos llegaban por la noche sin tener muy claro dónde iban a llegar, porque la inteligencia militar nunca ha funcionado como debiera, y se enfrentaban con la más fea. Pues esto es lo mismo, o sea, él los entrena para lo que los entrena. Entonces, la película lo que reivindica, aparte que a Eastwood no se le tose, que ese es el problema, reivindica, vamos a ver, seamos realistas. No vendamos un ejército que no es real, no, no. Usted métase en el ejército y enfréntese a lo que se va a enfrentar, que en cierta manera también te lo plantea esta película. O sea, el ejército tiene las virtudes y los defectos. Lo que pasa es que Eastwood es una persona conservadora, muy conservadora en muchos aspectos, pero muy crítica con su país. Entonces, a él, por ejemplo, la invasión de Granada le parece una fantasmada, porque en realidad fue una fantasmada. O sea, Eastwood es una persona, a te ver, tú puedes recuerdo ser... que nosotros también, España en su haber tiene la Sí, batalla de Coño, ya, la isla de me faltó Perejil. traer sí. el La perejil. batalla de la isla Vamos, de Perejil, ¿eh? O sea que... vamos a no nombrarlo. A ver, y si me permiten, vamos a ver, si me permiten una licencia, espero que me perdone tanto William Shakespeare como Sir Kenneth Branagh, sobre todo Branagh. A ver, y sobre todo porque yo esto me lo he leído en castellano, empecé a leérmelo ayer, porque siempre me lo he leído en inglés. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible y no meter la pata, y cuando termine de leerlo, les explicaré por qué, Venga. que es un fragmento bueno, de una obra de Shakespeare. A ver, espero que me salga bien porque no deja de ser toda una responsabilidad. ¿Vas a decir primero cuál o lo adivinamos? No, este es el día de San Crispín. El que sobreviva a este día y vuelva sano y salvo a su casa, se izará sobre las puntas de los pies cuando se mencione esta fecha y se crecerá por encima de sí mismo al oír el nombre de San Crispín. El que sobreviva a este día y llegue a la vejez, cada año en la víspera de esta fiesta, invitará a sus amigos y le dirá, mañana es San Crispín. Entonces se subirá a las mangas y al mostrar sus cicatrices dirá, recibí estas heridas el día de San Crispín. Los ancianos olvidan, pero incluso quien lo haya olvidado, todo recordará aún las proezas que llevará a cabo hoy. Y nuestros nombres serán para todos tan familiares como los nombres de sus parientes y serán recordados con copas rebosantes de vino. El rey Enrique, Bedford y Exeter, Warwick y Talbot, Salisbury y Gloucester. Esta historia la enseñará un buen hombre a su hijo, y desde este día hasta el fin del mundo, la fiesta de San Crispín nunca llegará sin que a ella vaya asociado nuestro recuerdo, el recuerdo de nuestro pequeño ejército, de nuestro pequeño y feliz ejército, de nuestra banda de hermanos. Porque quien vierta hoy su sangre conmigo será mi hermano, por muy vil que sea. Esta jornada ennoblecerá su condición, y los caballeros que permanecen ahora en el lecho de Inglaterra se considerarán malditos por no estar aquí, y será humillada su nobleza cuando escuchen hablar a uno de los que haya combatido con nosotros el día de San Crispín.
Enrique V, acto cuarto, escena 3, escena tercera. Batalla de De Agincourt, Agincourt. donde los ingleses le dieron pal pelo a los franceses. Donde en realidad los franceses se derrotaron a sí mismos, pero también los ingleses salieron muy bien parados. A ver, perdónenme la licencia, yo es que hoy cometí además el craso error de ver la secuencia de Enrique V de Kenneth Branagh y por supuesto, vamos, ni comparable. Pero este es el verdadero punto de inflexión de la película, cuando él no solo se preocupa de agenciarse un informe que no se debe agenciar, porque lo que está haciendo es información privilegiada, no para un civil, para un militar tiene derecho a preguntarla, a solicitarla, sino cuando el sargento de instrucción le dice a uno de sus soldados que le diga algo que ha aprendido en clase. Sí, le pregunta, ¿estás estudiando Shakespeare? Le pregunta primero a uno, el otro se queda colgado, y llama a Benítez. Y entonces le suelta todo esto, salvo una frase. Está además prácticamente... Benítez se compraba, o sea, cuando iban a ver la Había obra de comprado el teatro, libro. había comprado el libro de Enrique V, porque que en la además lo película... dice, cuidado, y no él lo he lo mira robado, lo he pagado. él lo mira y sonríe, ¿no? O sea, como que Sí. dice, mira, pues Porque están además saliendo algo bueno de todo esto. ellos se fueron, es verdad, ellos se fueron a ver esa obra de teatro, que es una representación real, o se sentaron a verla y la representación funciona normalmente, que además a mí me encanta la puesta en escena, es súper, muy inteligente, de hecho el escenario es así. Teatro, ¿no? El teatro, entonces como... los ingleses están aquí, los franceses están aquí, es una obra, y Pero después en la mira, parte de y una pregunta, el tema queda muy bien en la película, pero ¿eso es real? O sea, ¿o es una puya de Danny DeVito? Porque cuando le dicen, ¿por qué venimos a Canadá a una obra de teatro? Y dice, porque es el sitio más cerca que tenemos donde se representa esta obra, que es una obra clásica. Clásica. Y luego aparte es real también eso, que los soldados del ejército estadounidense en periodo de instrucción salgan de la base, incluso vayan a Canadá, a otro país, a ver una obra de teatro. O sea, a ver, el tema es que ellos están en un programa especial, supone que cuando estás en un programa especial en el ejército tienes derecho a... Vale, o sea, vale. a ver, también es bajo su Sí, porque a mí me responsabilidad. quedaba, yo eso me sorprendía un poco, me quedaba un poco loco, digo, ¿cómo va a ser esto, no? O sea, A ver, el tema también, piensa también que eso ya es al final de la instrucción, por decirlo de alguna manera, y ahí hay un detalle que es muy simpático, que es que él cuando llega al ejército, y a ver, tampoco es un tópico, o sea, tanto el ejército americano como el ejército español, como el ejército, la gente canta, entre otras muchas cosas, porque, a ver, si para estás marcar el corriendo, ritmo, ¿no? sí, exactamente, 5 kilómetros o 10 kilómetros es muy aburrido. Aunque correr en formación es mecánico, porque al final te acabas aprendiendo el ritmo y es un 2-3, un 2-3, un 2-3, y al final es muy simple, pero tienes que hacer algo. Y él al principio se queja, decir, es que están todo el día cantando. Pues cuando él va a coger la furgoneta, ya se ha inventado una canción que yo la recuerdo en inglés, no en castellano, porque la película la he visto solamente una vez en castellano, el resto siempre la he visto en versión original, que es la canción que al final cantan, que es sobre la madre de Hanley. De la madre de Hanley. Entonces, él, en realidad, a ver, ahí se supone que él ha pedido un permiso especial, que se responsabiliza. A ver, no, se da por Sí, supuesto. yo lo daba por supuesto, porque él pasa con los soldados por allí y los ve que van cantando la canción de la madre de Harley. Él ya, y los ve todo el mundo, ¿no? Pasar por allí. claro. O sea que dices Entonces, tú, saben a esta dónde van, parte no se han escapado. habrá pedido permiso, pero el tema es ese, el tema es que al final ellos no solo lo interiorizan, sino el soldado, o sea, el sargento empieza a entender, porque si hay una arenga, en este caso, perdón por lo que voy a decir, pero la misma arenga por ser Laurence Olivier en la primera versión de Enrique V es muy ñoña, es muy teatral. La arenga que hace Sir Kenneth Branagh en Enrique V, en la versión cinematográfica que hizo él posteriormente, tú acá, yo les digo lo que yo sentí cuando la vi. Yo la vi cuando la vi la primera vez. Tú, después de oír esa arenga, te quieres ir a la guerra con él. Porque te quieres ir a la guerra con él. Entre otras muchas cosas, porque para mí es la persona que mejor ha sabido trasladar a Shakespeare Fíjate que me estoy dando cuenta de una cosa ahora, no caí cuando estaba viendo la película. Fíjate que además Enrique V empieza como un personaje, sobre todo en la versión de Branagh está muy bien mostrado, como un tarambana, es un crío, y termina siendo el gran rey. Es decir, es un tema de maduración, con lo cual el tema yo creo que la película está bastante bien escogido, que sea justo Enrique V, porque es de tarambana
a gente madura Claro, completamente. es del niño que es rey porque es rey, porque nació, porque es el hijo de un rey, al niño, porque además lo que hay que entender es que, primero, Inglaterra no tuvo ejército profesional hasta la Segunda Guerra Mundial. Siempre tiraba de otra gente. Ujú. Y en ese momento, inglés es inglés. Bueno, y otra cosa, Enrique V no era inglés, per se, era galés. O sea, y tan orgulloso que estaba, o sea, era un rey nacido o sea, en Gales. Vale. Eh, y eran todos mercenarios. Así como el ejército francés eran todos nobles, todo muy mono, todo muy puesto, con sus maravillosas armaduras. De hecho, lo que les estrelló a los franceses es que Era el peso de las armaduras frente a los el peso, arqueros, además aquellos arcos impresionantes británicos Sí. que eran capaces de atravesar la no, armadura. pero sobre todo lo que se ha Siempre demostrado, dicen eso, ¿no? De la batalla de Agincourt, que fue el final de la caballería pesada. sí, A partir de ahí ya cambió el concepto de la caballería. las flechas sobre todo le hicieron daño a los caballos, Claro. Sí, porque se ha demostrado que las flechas en sí, hombre, hay uniones donde te podía entrar la flecha, pero donde más daño le hicieron fue a los caballos. Y después era eso, eran nobles que muchos llevaban mucho tiempo sin entrenar, porque era, en cierta manera, el miedo. Es decir, estos tíos venían, iban a caballo, con sus armaduras, sus escudos, Porque tú imagínate también esos caballos soportando el peso de de todo, no solo del jinete, sino de sino los toda la kilos de quincalla, toda la armadura que quincalla llevaban que y tal, llevaba. que el caballo también en algunas partes iba Llevaba armas de armado, mano con también, sí. armadura, y entonces, claro, los caballos yo me imagino que al recibir una herida o tal y encima meterse en el barro, que fue la estrategia de los ingleses, ¿no? Obligarles a meterse por el barro, pues Hombre, es claro, que los llovió, es caballos, que el tema es que ese día que los ingleses eran sí. 4 monos, estaban cansadísimos, llevaban no sé cuánto tiempo, no tenían, a ver, estaban en Francia, no tenían una red de suministro, pillaban tenían lo que iban pillando por el camino, nosotros estábamos muchísimo mejor pertrechados. Ujú. La simbiosis, sobre todo, que en la película de Brana se plantea muy bien, de ser un niño a ir a Francia, relacionarse con su gente, porque además en realidad era Enrique V, según cuenta la historiografía y se ven las imágenes, no era el armero ropero de tres puertas que era Ricardo Corazón de León, porque eso no es ningún tópico. O sea, el escudo de Ricardo lo levantaba Ricardo, nadie más. Sí. O sea, no era coña. O sea, el escudo de Ricardo lo levantaba él, porque estaba hecho para él. Y era un escudo. Yo lo he visto expuesto y madre mía, el escudo es enorme. Enrique, ¿Cómo debía de ser el señor, no? cómo debía ser el señor para cargar con el escudito en cuestión, pero Enrique V no, Enrique V era un tipo bastante más normalito. Y entonces era un tipo bastante más normalito, pero claro, en esa arenga es la arenga de lo que ha dicho Juan Antonio, de el rey que crece, el rey que sabe que además o convence a su gente de que pelee o no sale o de se acabó. Francia vivo. Sí. Y en realidad fue la gran derrota de Francia frente a un ejército eso de mercenarios, porque eran mercenarios. Inglaterra no tenía, o sea, el Reino Unido no tenía ejército per se. Y encima en un rey que encima era, no siquiera era de lo que sería el Reino Unido per se, no, sería de la parte de Inglaterra, sino encima galés. Lo veían Hombre, como pues entonces de está muy segunda bien categoría. elegido para que sea el soldado el que lo que ha memorizado y lo que le cuenta al sargento. Entonces, claro, el sargento se queda callado y se queda sin palabras también. Bueno, claro, es que El esa es la sargento, historia, que es ah, en el momento en donde diga. el sargento entiende, que la formación que le están dando es Ha válida. funcionado, sí. Exactamente, Sí. porque yo De creo hecho, que al eso final le hace un homenaje porque cuando él se está saliendo, ya se han ido estos, los nuevos reclutas que están yendo ya empiezan a cantar están cantando la La misma madre de canción. O sea, Hamlet. en realidad es lo que te das No, cuenta y de el que sargento también lo saluda Sí, o el tiene como coronel, un detalle así como de complicidad con él sí, ¿cómo era y aquello? Dice, así saludan los los británicos. ingleses, sí, 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 exactamente. sí, sí, Nosotros saludamos así, entonces él también sí. saluda así y O tal. sea, en ese aspecto es donde te da, porque claro, es que estamos hablando de todas las arengas que se pueden ha llegado a escribir sobre el tema militar. Superar a Enrique V es muy difícil. O sea, además es curioso, siempre se habla mucho, evidentemente se habla de Hamlet, de Otelo, de Romeo y Julieta. Es verdad, de Otelo también que es el chico que está en la cárcel, que claro, le y, dice y que él, gracias a él le dice: "Oye, he leído Otelo y
que sí. escribe un sobre, inglés tal, escribía sobre un hermano negro, ¿no? sobre un Exactamente, o negro y que sea, además era soldado. que era soldado. Y el detalle gracioso era, la bibliotecaria me ha dicho que es la primera vez que piden En este 14 libro años. en 16 años o 14 16, años. Sí, 14 sí. años. Y bueno, y cuando Danny La DeVito biblioteca de la prisión, claro. y cuando Danny DeVito hace el papel de Julieta, para explicarle que en la época de Shakespeare no había actores No había femeninos. actores O femeninos, sea, no había actrices. pero no había actrices en este caso, pero que en realidad Enrique V es una novela, una obra de teatro que siempre estaba como en segunda fila. Y yo entiendo que además Kenneth Branagh la escogiera, porque es de las obras más contemporáneas de William Shakespeare, porque además eso, sin necesidad de, no es tan cerebral como puede ser Hamlet, que yo entiendo que creo que ustedes saben la broma, cuando Kenneth Branagh hizo Hamlet, en Hollywood circulaba el comentario de nadie va a rodar nada porque todos los actores están con Kenneth Branagh haciendo Hamlet. Y es verdad, o sea, hasta Charlton Heston salió de su retiro para salir en Hamlet. O sea, es una película enorme, maravillosa, porque es absolutamente maravillosa, pero es una película que no hay más actores porque no hay hueco en las 4 horas que dura. Y Jack él es Lemmon, está todo el mundo. todo el mundo, está Ian Lemon, está Robin Williams, está Billy Crystal, está Charlton Heston, está todo el mundo. Pero Enrique V no, Enrique V es una obra que además estaba lo que hizo Olivier, que está muy bien hecha, pero es demasiado teatral, demasiado en 2 dimensiones, y de repente llega un niño que nadie conocía y se pone a hacer eso y realmente tú estás viviendo que ellos son unos pringados en medio de ninguna parte, ya a punto de fallecer. Bueno, Y de, nadie conocía en el cine, porque en el bueno, en teatro, teatro acuérdate que sí. él era protegido, por ejemplo, de Derek Jacobi. No, no, en O sea, que teatro era, el vamos a teatro ver, en No, era, yo teatro eso era te es, iba a para las decir mayores. a ver, me refiero en Que cine. Kenneth Claro, pero Branagh el cine, tiene una historia antes no, no, de muchísima, pero es entrar en el verdad que mundo del cine. en el Me cine lo refiero primero que hace, en teatro era en teatro se le considera junto con Richard Burton los dos mejores actores que han interpretado a William Shakespeare en un escenario. Mm. Pero en cine era un neófito. Y de repente coge una obra encima, en vez de coger, podía haber cogido cualquier otra cosa, y coge Enrique V. Y claro, pero cuando tú ves Enrique V, es eso, a ti tú oyes la arenga. Además, Enrique V es una película, hasta donde yo sé, nunca se estrenó en versión doblada, se estrenó en versión original subtitulada. Y tú realmente tienes ganas de irte a la guerra, aunque te dé igual, o sea, aunque tú digas qué horror, porque... Y eso está muy bien escogido, porque en además realidad, siendo la película de un novato, mm, técnicamente es una película bueno, fantástica, además. O sea, no fantástica. solamente porque la historia está muy bien, Yo no sino es... porque A ver, técnicamente es una película que está muy bien hecha. Branagh, el problema de Branagh es que es un genio. En el sentido, vamos, genio, que empieza por G y abajo, no. O sea, la capacidad que tiene Branagh de coger un texto y adaptarlo al cine, eso es él, ya está. O Mm. sea, es algo que es como, ya lo he dicho en su momento, o sea, para mí la mejor ópera llevada al cine es La flauta Otelo, mágica. Ah, no, Otelo, hecha por Franco Chefirelli con Plácido Domingo, porque Franco Chefirelli es un director de teatro, porque contó con los coros del Teatro de la Ópera de Milán y con un tenor que en ese momento era el mejor tenor del mundo y supo adaptarla. O sea, el Otelo de Chefirelli es la mejor muestra de cómo llevar una ópera a cine, porque en realidad está hecho por un señor que entendía el lenguaje. Pues en el caso de Branagh es lo mismo. O sea, Branagh, no, lo digo porque Branagh tiene una flauta mágica. bien, pero en el caso de, para mí, la Sí, mejor sí, sí, sí. ópera es Otelo, fundamentalmente no solo por el reparto, sino por la capacidad que tenía Chefirelli, que fue el director escénico del Metropolitan House en Nueva York, que no es, pues, con permiso de algún teatro en la Unión Soviética, en este caso en San Petersburgo, es el mejor teatro del mundo, en ese momento era el mejor teatro del mundo, y Chefirelli fue capaz de hacer un escenario de 2 pisos y meter caballos y hacer todas las locuras que ustedes se pueden llegar a imaginar, y Chefirelli fue la persona que pudo rodar Romeo y Julieta en Verona. O sea, Romeo y Julieta está rodada en el Verona real. De Eso verdad. solamente se lo puede permitir una persona mucho Que como... por cierto, está la película ahora, los dos actores, Olivia Hussey y no recuerdo quién era el que hacía de Sí, Romeo, sí, han demandado a la compañía, creo que era Paramount, porque dicen que eran menores y que fue explotación sexual y sí, explotación infantil y no sé qué. sí, La película es del 68, si no recuerdo mal. Sí, 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 más o menos. 68, Sí. 68. O sea que Pues todavía estamos con historias, sí. entonces el tema es ese, está todo muy bien buscado, pero en realidad lo que viene a demostrar la película eh, es que, primero, los prejuicios son muy malos consejeros, muy, muy malos consejeros. Mm.
Y segundo, que uno tiene que saber, y sobre todo uno tiene que saber adaptarse y aprovechar lo bueno que tiene cada circunstancia. Y por eso yo creo que la película es tremendamente vale. El final a mí me gusta mucho por eso, porque es eso. Él acaba saliendo de comer y se encuentra con el sargento y se encuentra con el coronel. El coronel le dice, te vas a apuntar además te al lo dicen próximo en... año, Justo que claro. viene. no, pero es que, no es que en inglés no le dice eso, le dice, te vas a apuntar a un próximo tour, que es lo que se dice, lo que dice, te vas a apuntar a otra próxima campaña. O sea, Vale. y él está de acuerdo, eso es lo que dice en inglés. Y el sargento no solo respeta, sino ya lo que están cantando es la misma canción de Hamlet. Sí. Con lo que, vamos a ver, eso es lo que en realidad tendría que ser. Y eso, mira, el ejército tiene, vuelvo, repito, muchos defectos, pero el ejército es muy práctico. O sea, todo, la vida civil es muy poco práctica. El ejército no tienes tiempo no tienes tiempo que perder, tú tienes que ser práctico. Y en realidad, él encuentra un sitio donde trabajar y el ejército se da cuenta de que lo que está haciendo él es bueno para ellos. Por lo tanto, todo lo que tú quieras. Y eso está muy bien reflejado. Después tienes eso, tienes momentos muy divertidos y momentos además, evidentemente, que Penny Marshall le dejó hacer a él lo que le dio la gana. Eso está claro. Pero en realidad todo el mundo, yo creo que en la propia película, Pero eso, porque ella, ¿por qué piensas entonces tú que fue el propio De Vito el que eligió que fueran obras de Shakespeare las que se bueno, usaran porque, para primero enseñar a los porque a él le soldados y todo encanta, eso? porque a él le encanta, Ah, vale, porque a vale. él le encanta William Shakespeare. Y segundo, porque Shakespeare da mucho juego. Porque, a ver, en Shakespeare están tratados todos los temas todo lo que es, o sea, todo lo que forma nuestra sociedad. Da igual. O sea, Todas las miserias y las virtudes humanas. o sea, si hay alguien que ha sabido sacar una radiografía clarita y ponerla delante de todo el mundo de lo que es la sociedad humana es William Shakespeare. O sea, es así. Y hablando antes de nada, porque la tengo seleccionada. Miren, estos son las dos páginas que son muy bonitas. Las dos páginas que sacó el Premier. Ven, todos los actores. Fue una sesión de fotos donde se les ve tal cual. Esta es la presentación que hizo Mm, Touchstone de ujú. todos los actores. Y a ver, no es ninguna crítica, pero por favor no le haga, no hay mucha, la frase no es mía, es de Antonio Banderas en un encuentro virtual, fíjense, un encuentro virtual que hizo con un rotativo nacional, eh, que dijo que por favor no le hagan caso a todo lo que sale publicado en Internet Movie Database. Según el Internet Movie Database, el estreno de la película, que fue un fracaso económicamente hablando, recaudó 5 millones de dólares. Es mentira, el primer fin de semana la película recaudó 8 millones y la segunda semana, y por eso tengo aquí el Variety, que en la segunda semana la película había recaudado 14 millones 309 mil 496 dólares. Ujú. El problema es que la película se tuvo que pelear con Mentiras Arriesgadas, con El Rey León, con Los Claro. Picapiedra, con un montón de cosas. Y evidentemente salió perdiendo. Y en países como España, y Eso te iba a preguntar, ¿aquí en España se llegó a estrenar? Porque yo no recuerdo verla en cine. se estrenó en enero del 95, la estrenó Laurel Film, yo la vi en cine, Ujú. pero en realidad, a ver, Danny Fíjate, DeVito, perdón, aquí en Canarias además la distribución de Lauren Film era muy mala. Yo no Había cines recuerdo que verla en no, cine. cines Yo ya la vi en televisión en Santa y... Cruz, por ejemplo, había cines que no ponían nada de Lauren, porque Ujú. no habían llegado a un acuerdo, lo Ok, ponían otros cines, y yo no recuerdo no lo recuerdo, ¿eh? vale, vale. Seguramente se No, yo estrenaría, pero tampoco, yo sería muy de tampoco. pasadía. Bueno, o sea, el recuerdo que tengo o la idea que tengo es que, y mira que yo era de los que miraba las carteleras toda la semana, porque yo iba todas las semanas al cine y sobre todo en la época universitaria y eso, ¿no? Y no recuerdo el estreno de esta película. Y cuando la vi en la tele, yo la vi porque era de Danny DeVito, a mí me encantaba Danny DeVito como autor, se como actor. estrenó, a ver, no Entonces, fue una yo película que vi se que ponían una estrenara, película de Danny DeVito en la tele y era esta de un poeta entre reclutas. Que señores, se una estrenó, cosa, fíjate, me estaba acordando el otro día cuando la repasé la película, que cuando Danny DeVito llega tarde a a la primera reunión esta de publicidad y al final a los que les iba a vender el producto se han largado y y entonces lo lo echan. despiden, lo echan. El edificio
Se llama Edificio Renaissance. Renacimiento o Renaissance Building. Sí, 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 sí. Que no sé si Es también una- es un rollo. no, como- también pues digo, está, ay, a lo también mejor está. le pusieron el nombre a la película por eso. No, no, no. A ver, el tema es que lo que dije antes, el tema del señor que da, en cierta Sí, manera, sí, sí, sí. que sirve de inspiración, que es lo que le explica que él es una persona que, aparte de ser el teórico, es También era digamos atleta. Sí. que exactamente, que es el padre teórico de lo que sería la arquitectura contemporánea. Ujú. El caso de León Battista Alberti, a él Exacto. se le conoce precisamente por una prueba, por su físico. Y en realidad lo que está Pero- buscado es que se tiene una idea como muy equivocada también de que una persona intelectual no puede ser un buen atleta, y eso es una tontería. O sea, lo Sí. de Sí, cuerpo pero sano en luego mente sana. fíjate que hacen la broma esa, ¿no? Que dice, cuando dice el soldado, ya el cabo, en este caso, que es al que él le comenta el tema este Si de, conoces a Batista y tal, sí, sí. sí, y le dice el otro, o sea, que era un atleta intelectual. Y le dice, Y sí, eso sí, es un tal, y dice, eso es un oxímoron. O sea que ellos mismos cogen, Claro, es que en cierta manera, o sea, le ponen la piedra angular a la posibilidad de que un atleta pueda ser intelectual, pero luego lo califican de oxímoron. claro, porque en realidad da esa sensación, tú tienes la imagen de que un atleta no tiene Es por qué como tú ser, y dices, el la idea estereotipo. preconcebida Exactamente. Entonces, en la película, por eso te digo que la película, el problema, yo creo que el problema de la película es que la lanzaron de una manera, y a medida que va pasando, las bromas se van quedando en momentos muy puntuales y va machacando, va machacando, va machacando, y al final, y también le pega el viaje que le pega al ejército con el tema de que un civil le tenga que decir al ejército, mira, ¿por qué no te lees este expediente y te das cuenta de que el padre de este niño fue un héroe? O sea, señores, la Estrella de Plata es la segunda máxima condecoración que se otorga en Estados Unidos, Mm. después de la Medalla de Honor. Y Sí, el sí. ejército había pasado por encima. O sea, eso evidentemente sí que es no adulcorado, eso es como querer en cierta manera reivindicar el niño que perdió a su padre en Vietnam, y que nunca nadie le ha hecho caso porque en realidad el ejército no se ha portado bien como debiera. Eso es en cierta manera también es un tirón de orejas yo creo que eso es un tirón de orejas del guionista, además, que estuvo en el ejército, por lo tanto se lo hace. Pero en realidad el problema de esta película es cuando ponen muchas cosas. Eh, a ver, cuando se estrenan muchas películas a la vez, y hay algunas películas que se ven, otras que no se ven. Danny DeVito venía con la historia, y después no nos engañemos, digo, se vendió como una comedia, y esta película no es una comedia per se. Es una película con Llámalo partes. melodrama, pero Sí, no, sí, o pero sea, Patricio, hay una tampoco es un diferencia. drama. O sea, el hecho No, 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 que no, yo no, estoy de no es acuerdo un contigo drama, que tú dices, no, trata un tema serio, sí, sí. pero Pero la lo gente se plantean pensaba un que se iba a encontrar, tono Que se iban sí, a partir. Se pensaban que era una que película se de iban a donde se iban a encontrar reír de muchas cosas. que se iban a reír más, que claro, al ver lo mismo, ¿no? más Taxi, que se iban a encontrar más algo Sí. como Taxi, o incluso como Tras el Hombre, pero Danny Corazón Verde. DeVito tiene otras películas también serias. O sea, yo a Danny DeVito lo veo como un actor muy completo Bueno, no, precisamente por eso, porque hace unas hace cualquier comedias cosa. espectaculares, pero luego también puede hacer Hombre, personajes fíjate que una de sus muy películas más dramáticos. bestiales y que se vendió también como una comedia y fue un fracaso precisamente por eso fue La Guerra de los Rose. Sí, Y es Correcto, una película dirigida por él, fantástica, pero claro, te claro. muy la buena, vende sí, señor. como el tráiler, tú estabas viendo el tráiler y veías una comedia y tú dices, hostia, estoy viendo la historia de cómo un matrimonio se está desmoronando por Se momentos y destroza. encima vas a terminar Sí, sí, mal, ¿no? aquello acaba como el Pero, Rosario de la Aurora, como se suele pero el decir. tráiler se vendió como una comedia Como de una risa. comedia, vale. A lo Por eso, mejor ese es el rollo ese del es el... encasillamiento, ¿no? También Sí. tú dices, Dani DeVito, risa, vale, ya está. Y Y, no te deja subyugar o convencer por otro tipo de registro que puede tener. Fíjate que Que le meta las bromitas y los chistes que están bien. hace poquito volví a ver LA Confidential, Sí, donde su papel precisamente no es precisamente correcto. no, de risa, ¿no? O pero es sea, que el todo lo tema es ese. contrario. Sí, sí, El sí, tema sí, es sí. que ahí te enfrentas muchas veces, con eso, el encasillamiento, y que bueno, se estrenan X películas y la gente va a ver unas y deja de ver otras.
sea, en Estados Unidos, de hecho, en Estados Unidos, te digo, la película dicen que costó 40 millones de la época, que no deja de ser un señor presupuesto, y recaudó aproximadamente 25. Fue una película Claro. en Estados Unidos. No se amortizó en Estados Unidos, pero no se amortizó en Estados Unidos porque se estrenó en verano y se tuvo que pelear con que se tuvo que pelear. Sí. Y en realidad, si las películas no se amortizaban en Estados Unidos, fuera de Estados Unidos era muy difícil que se amortizara. No, y O posiblemente sea, por eso mismo que tú también dices, o sea, que a lo mejor la gente lo que iba era pensando que iba a haber una comedia pura y dura, y claro, pues se encontraba a lo mejor con un tema un poquito que no, más que no. O serio, sea, más farragoso y donde o sea, a se poco que venían la dejan, otros o factores. sea, a la película, a poco que la dejan, se va donde se va. O sea, por muy divertido que sea el rap que improvisan ellos Mm, con la supervisión de Mark Wahlberg, o por muy simpático que sea La bajada el en tema, Rappel o lo que sea. exactamente o lo que sea, pero en realidad eso son cosas muy puntuales. En realidad ellos son lo que son, es la situación lo que es, él tiene la vida que tiene, le pasa lo que le pasa, y va viendo la historia, y en realidad, a ver, la secuencia en la que él está sentado con la torre detrás leyendo la carta del chico que está en la cárcel, no deja, es muy triste. No sí. triste, es muy triste. Pero Hombre, curiosamente, por ejemplo, esa pero historia también también la tiene, intentan terminar bien, porque claro, incluso Sí, le dice, me han dado la oportunidad, gracias a ustedes que han escrito al alcaide, me han dado la oportunidad y la y me han dicho, bibliotecaria, no, y que empieza a hacer ya cursos universitarios. sí, sí, sí. o sea, Es decir, que evidentemente sí, pero que sí, pero partiendo de la base que el cine son imágenes, o sea, tú ves la imagen del no, es sentado potente, es a la potente. torre y te quedas mirando y claro, te quedas como diciendo, o sea, él ha hecho lo correcto, entiende que ha hecho lo correcto, pero aún así no es lo que él hubiese querido Claro. hacer. Hombre, que Entonces, luego él se lo explica a los alumnos, yo no sabía, o sea, yo lo que hice fue intentar mejorar la vida de este chaval, y pero mira cómo, resulta, como no conocía su pasado, pues mira por dónde, y es lo que tú dices, ¿no? Los mandos también, él les da esta recomendación y los mandos intentan ver a ver cómo lo pueden ayudar y sin embargo pues se encuentran con todo lo contrario, ¿no? Que por ha eso entonces, falsificado su identidad, que tiene una orden. yo te digo que es una película que cuando te vas a relajar, ¡clas! Te pone esas cosas delante. Y Mm, entonces es cuando, y eso al final, claro, te haces una idea prefijada, vas a ver una cosa y eso hace, digo, sobre todo fuera, en Estados Unidos no es que funcionara mal, en Estados Unidos le pasó que ya. no había dinero para todas las películas, entonces el dinero se lo llevaron, las películas se lo llevaron y esta película dentro de cabe, bueno, pues se quedó donde se quedó. Mm, Entonces, el por qué hablar de ella, pues fundamentalmente por aquello de que tal y como entiendo yo es todo esto, hay que hablar de cosas como hablamos el otro día de los pájaros, o como vamos a hablar si todavía nos siguen dando soporte el mes que viene. Pero también el mes que viene, ya lo adelanto, hay dos películas antagónicas en cuanto una, que es uno de los grandes clásicos del cine de siempre, que es 12 hombres sin piedad, sí. o como se llama originalmente, 12 hombres enfadados, porque es 12 Angry Men, que yo desde aquí ya recomiendo no Qué solo... versión? Porque hay muchísimas. No, yo La de recomiendo Sidney Lumet, sí, la versión de de Henry cine, Fonda y después les recomiendo a todos, la empezando por versión los de que están, televisión española, la exactamente, de, sí, el que estudio Ah, está, uno sí, es verdad, el estudio está, es, abierto que además, se hizo. está en es, televisión a la carta, es es, gratuita, Qué se es ve. bueno. absolutamente Pues mira, pues maravilloso esa me la voy a apuntar porque porque, es porque absolutamente maravilloso. recuerdo Sí, verla sí, y que me gustó muchísimo. Era dirección Y de Pérez Puig, me parece que creo era. que sí. Sí, con 12 magníficos actores. Es que la No, vi no, hace relativamente poco, o sea, sí, de no, nuevo. es o sea, que está en televisión a la carta y se puede sí, ver sin sí, la problema, se puede puedes buscar. ver Perfecto. perfectamente. Y después la otra película para febrero es una película que pasó sin pena ni gloria y me parece fantástica de principio a fin, que es El Pacto de los Lobos de Christopher Gans, Oh, que es una película redonda hasta decir Se basta, acaba y de en dar el... España, y Es en, que, ¿sabes que es de esas películas que tú vas a verla y tal, sin ningún tipo de expectativa, no sabiendo lo que vas a ver y te encanta? O sea, y la primera secuencia ya te deja como diciendo, joder, o si esta sea, es la son de esas primera películas que tal. secuencia, Y la casualidad de que hace poco estuve en la 2 pusieron un documental hablando del caso este el- real de la bestia de Sasson, tiene un nombre. esas son, O sea, que sí, nunca se llegó a descubrir de verdad qué era lo que era, si era un lobo muy grande o si era de verdad se habían traído un un animalito de felino fuera. que se había escapado, un felino, un gran tal, pero que bueno, que la historia está basada En eso, la en un bestia hecho de real. Gebadén. Se me exactamente, había ido Correcto. el nombre, la pues bestia de Gebadén. De lo ese mismo, bosque, de esa zona, claro, estamos hablando de una zona
una época en la cual los bosques eran inmensos, tupidos y tal, y ahí no te podías meter. y te podías meter y estabas tú solo y al final, pues mira, te Pues podía pasar cualquier por la cosa. misma razón, igual que he rescatado un poeta entre reclutas, rescato el Pacto Pacto de los Lobos, a mí me Considero que parece una es una película película que de en su día género europea, pasó sin pena ni gloria en pues comparación y yo creo que hay que reivindicarla. sí, mucho. Y señores, siento ser la manzana de la discordia, pero tenemos exactamente 3 minutos para despedirnos antes de que directamente nos corten la emisión. Hoy te toca a ti dar la mala noticia, no a mí. No, yo la mala noticia no. Vamos a ver. Yo lo único que espero es que, vamos a ver, que entiendan la razón por la cual se ha escogido la película, que le den una oportunidad. Yo creo que todos hemos aportado suficientes puntos como para que la gente la vea. O sea, es una película que te lo pasas bien, Sí, que acabas bien, pero que te entre acaba medias bien y que te deja te- buen cuerpo, pero ¿sabes? De esas entre películas que te medias, deja buenas sensaciones. pero te va soltando cosas entre medias que te Sí. dicen, que te hacen, o sea, es una película que cuando terminas de verla y sales del cine y después te pones a pensar una serie de cosas. Yo creo que esa es la virtud que tiene la película. Y cuando la revisas es una película que desgraciadamente no ha perdido nada porque los problemas que se No. plantean en esta película siguen estando de una forma u otra. Y yo creo que lo que hablábamos antes del sistema educativo, aumentados y corregidos. Sí. Pero bueno, vamos a Son 2 dejarlo ahí, horitas que se pasan bien, que se que se disfrutan y pasan que... muy bien. Es un poquito más de Eh, 2 horas. Sí, un sí, poquito se más, sí. pasan. Final, sí, un poquito más. 2:10 a lo mejor, un No, poquito. Si es la, no, si es la versión de alta definición son 2.8, si es la versión de DVD son 2.3. Vale, Sí, Pero exactamente. un poquito un más de poquito 2 horas. más pero bueno, Entonces, que se pasa bien, que es no, entretenida, lo que estábamos hablando, tiene momentos más dramáticos, tiene momentos más humorísticos, más cómicos, y yo creo que eso, y que sobre todo, pues que sabe que como tiene yo sigo diciendo que me parece un poco edulcorado por todo el rollo y tal de que se edulcora o se trata de una manera amable todo el tema del ejército y tal, que oye, pues tampoco está mal que de vez en cuando haya películas que lo vean el tema así, pero eso que te queda, que te deja buena sensación, ¿sabes? Que dice, oye, pues Patricio, mira, yo lo que, y entiendes que lo- él que le da un giro a su vida y todo eso y tal. Y bien. yo lo que creo que la película lo que hace es demostrar que en el ejército hay gente, hay buenas personas y, Vale, o sea, buenas te lo personas compro, sí. que aparte de, vamos a ver, que tú puedes llevar un uniforme. Mira, yo en el colegio mayor no tenía obligación de llamar al director del colegio mi coronel porque yo soy civil, pero el director del colegio se ganó el respeto de que yo le llamase mi coronel. O sea, que tú eres como Danny DeVito, entonces. Sí, 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 o sea, me refiero, yo Que al sabía dónde me final metía. saludaba y todo y tal. O sea, yo sabía dónde me metía. Yo entré al colegio y yo al año de entrar al colegio, uno de mis tíos ascendió a general. Por lo tanto, yo pasé a ser el sobrino de un general. Y eso, como digo yo, esa estrella es muy grande. O sea, es su estrella y también tú la tienes detrás. Pero en realidad, yo Así sabía te dónde, ponían dónde más me estaba metiendo. postre, ¿no? Sí, 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 no, no, exactamente. Ya te ponían más postre. Pero yo no tenía ninguna obligación de llamar al director del colegio, mi general. Tenía la obligación de llamarle su nombre, normalmente con el don delante. Pero Claro, ese señor se ganó mi respeto. Yo creo que el tema es que en el ejército hay gente que se gana tu respeto y gente que no se gana tu respeto porque poner tu uniforme no te hace mejor persona. correcto. Y entonces en esta película hay Ni gente, te hace peor, que también es lo que exactamente, tú dices. pero que no te hace No te mejor. hace ni mejor ni peor. O sea, ponte un uniforme que tiene un galón, ese galón tienes que sudarlo. Entonces, hay personajes como el capitán que realmente ese galón que tiene o el propio coronel se lo merece, aunque el coronel siempre está como en un segundo plano y después está un sargento que aprende que no solo a gritos se solucionan los problemas. Correcto. Entonces, yo creo que eso es lo que en realidad, eso, que hay gente buena en todos sitios, independientemente que vaya vestido de azul, verde, amarillo, naranja, eso es secundario. Y al final y al final tienes eso, la broma de que ellos cambian de cantar la típica canción militar a cantar una canción que está dedicada a la Dedicada a madre, la madre de patria. y que a mí me parece y que posiblemente en Fort Jackson se cante, porque la canción la compusieron y al final no te extrañe que la estén cantando, pues digo, los militares adoptan lo que adoptan. Entonces, yo creo que hasta ellos cuando salieron de rodar la película, de estar dentro yo creo que hasta ellos vieron el ejército de otra forma, porque en realidad lo ve de otra forma. Y por supuesto, Danny DeVito, después de bajar una torre de 70 y tantos metros de altura, también creo que ve esto de otra forma. Porque eso para mí es la mejor conclusión. Y dicho esto, Totalmente. señores, si no hay ningún problema, y como se decía antes, la autoridad nos lo permite, léase la Fundación y Gonzalo Santana, y la Librería del Maldito, el jueves 9 de febrero, hablamos de 12 hombres sin piedad.
Patri, da los agradecimientos y nos vamos. Pues los agradecimientos de rigor, señores. Primero agradecer a todos los que nos han estado aguantando este buen ratito. Nosotros hemos disfrutado, como siempre, hablando de esta película. Agradecer al Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife, que a través de su página en Facebook nos da soporte. A la Fundación Cinemas Cómic, que nos da el apoyo, y al Aula Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, y a la Librería del Maldito, don Gonzalo Santana, al que tenemos a los mandos aquí de todo este pequeño contubernio. Y bueno, don Juan Antonio y don Eduardo, agradecido y emocionado, y hasta la próxima. Bueno, pues nada, ya hasta la próxima. Patricio, llegaste tarde al rancho, te toca, lo dijimos, no estaba, a dar 3 vueltas al patio y hacer la pista americana como castigo. Claro. Vale, y pues nada, oye, lo siento. Venga, ya sabes, verdad, y nos vemos en 15 días. Venga, pues nada, me aplicaré a ello. Cuídense. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Ah, no, así.